en la mano. Un par de empujones allí después de este tumulto. ¿Dónde está Claido Clementino? Y el otro que no llegó a identificar es el delantero Rojas. Rojas, correcto. Sí, no identificaba bien al jugador de Guaireña. Siguen muy calientes varios los jugadores de Guaireña y los de General Caballero. A ver qué define David Ojeda después de este tumulto que se generó allí más o menos casi en la zona de las plateas, en el medio campo, después de esta falta en contra de Tomás Rojas, que está muy sentido. A ver quién es amonestado. Fútbol paralizado, señores, en Carendé. Hay pausa, sentido Clementino. Y por el lado de la visita estamos hablando de Rojas. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pensé Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cepillala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, fútbol FIFA. Tarjeta amarilla para el delantero Tomás Rojas del lado de Guaireña, que tuvo el encontronazo allí con Clementino González, que se va recuperando. Tiro libre para el equipo local. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo para cuento sabor único Sporting. Pasate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está reclamando Clementino González. Se va alejando de a poco Tomás Rojas de la acción, donde terminó cometiéndole la falta a Clementino. La charla entre Romero, el árbitro del partido, Paniagua. Sigue la pausa en Carendé. Encende el motor de tu sueños, elegí tu vehículo. Financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre en precios más bajos. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Y ahora algunas indicaciones también allí de los entrenadores, aprovechando esta complicación allí, este enredo, y hace un gesto David Ojeda allí dentro de lo que tiene que ver con estos primeros minutos. No sé si hay algún inconveniente o qué, o están aprovechando para refrescarse porque es muy temprano, pero hace el gesto hacia la zona de los vestuarios, pero no hay muy claro qué exactamente es lo que está pasando. Algo está sucediendo, o es algo de la lumínica. Algo de la lumínica puede ser, lo único que falta. Sumado al enredo, algo está sucediendo, a ver si la TV nos puede mostrar exactamente, pero está detenido el juego después del enredo, o hay alguna revisión, Fútbol paralizado en Carendé. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropal sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Por Acción Parques de Cordillera, entre Directa, Cupé, Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Efectivamente es la lumínica. Vamos a probar con Víctor, si es que está ya vía propio celular, o también nos da una mano allí Jorge Luis para hacer el llamado a Víctor, porque definitivamente esto está parado. Ahí, pero vía llamada pide celular, Gustavito. Aquí en privado por lo menos pidió vía celular. Vamos con Darío y vamos a retomar hasta Villaliza porque está parado el juego en Mallorquín. Seguro de vida Rosa Azul Vital con Plus, especial análisis de SEA 15.3 y Pasto Estel, más consulta médica gratuita, Panal Seguro Centilla, confianza. Ponele Victoria al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloca todo, shampoo, Victoria y tecnología en lubricación. Definitivamente unas casi 8 a 10 faros de la zona de las preferencias. 8 a 10 faros de la zona de las preferencias con problemas lumínicos. Por eso allí la pausa en el comienzo, el enredo, y esto que tendrá un retraso. Sumado ya al horario de 20:30 va a tener un retraso dentro de la continuidad del partido. Una de las torres está con inconvenientes allí en Carendé. Nos vamos hasta Villaliza, vamos a ver cómo está todo allí. En minutos se vendrá la conferencia correspondiente. Hay pausa aquí porque una de las torres está con inconveniente, mucha sombra en un sector. Víctor Villalba, regresamos hasta Villaliza. Aquí ya esperando nosotros conferencia de prensa, Jorge. Llega en un ratito Francisco Arce. Primeramente está ya ubicado el banner de Olimpia. Recién salía Arce del vestuario junto al resto de su cuerpo técnico para reunirse en una sala paralela, cosa que suelen hacer como para analizar unos minutos el partido antes de venir a la sala de conferencia. Está en la pieza que está al lado del vestuario con Blas Cristaldo, Julio César Enciso, Edgardo Bogado. Así que en un ratito llegarán a este sector. Nosotros ya estamos a unos metros nada más de distancia, solamente aguardando por la llegada del adiestrado franjeado. Lógicamente un silencio total en el vestuario franjeado, más después de este resultado en contra que considero letal para las aspiraciones franjeadas de llegar a la Copa Libertadores. Correcto, Víctor. Atentos a tu llamado. Aquí hay pausa igualmente
Justo se da con una de las torres. Esto se va a demorar por unos minutos. Sumado a que el comienzo allí apurado un poquito General o Ireña. Después algunos roces allí que fueron calentando el comienzo del partido. Sumado a este corte, porque una de las torres está con inconveniente. Reiterar lo que está pasando entonces en Carente 0-0. Y fue victoria de Ameliano 1-0 ante el conjunto de Olimpia. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perpetuos. Socorren en redes sociales San Justo Hierros. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CCA al 0983459-139 o en proven.com.py. Ecolecoite es el del Solo Online. Se te registra con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y sí, fue dura la entrada de Tomás Rojas. Ahora nuevamente la TV reitera la imagen. Cuando va cayendo, parecía como que le cometieron una falta y cayéndose de atrás, una patada fuerte. Abajo, en contra de Clementino. Esto originó que los jugadores de General Caballero le terminen empujando a Rojas. Se genera el tumulto y ahora que tenemos una imagen desde la zona alta de preferencia, la verdad la sombra es importante. La sombra es importante. 2 de las torres están con inconvenientes. 2 de las torres en la zona de las preferencias están con inconvenientes. Sí, señor. Vamos hasta Villa Lisa, zona de conferencia. Llega Francisco Arce, técnico de Olimpia. Va ingresando a la sala de prensa el entrenador franjeado. Aquí ya nosotros nos ubicamos al lado mismo del parlante y vamos a arrancar la conferencia de prensa con el técnico de Olimpia, Francisco Arce, después de lo que fue esta derrota del franqueado ante el Sportivo Ameliano. Va a comenzar a circular el micrófono para las preguntas. Toma un poco de agua, Francisco Arce, sentado ya aquí en su posición. Se ajusta un último detalle que tiene que ver con el audio. Me parece que justo hay inconvenientes porque no está saliendo. Ahora sí, y más de la cuenta. A ver si es que está todo en orden. Bueno, el micrófono de las preguntas no está funcionando. Esto toma un tiempo. Arce mira fijamente hacia nuestro sector. El técnico de Olimpia vuelve a tomar agua, se seca el rostro con una toalla. Arrancamos la conferencia de prensa. Francisco Arce. Vamos. ¿Una pregunta? ¿Qué tal? Bueno, lo que nos puede decir un poquitito este partido de Ameliano, ¿no salieron las cosas o realmente Ameliano estudió bien Olimpia? Claro que en el fútbol paraguayo todos nos conocemos. Estudió bien, hizo su trabajo, lo que normalmente hacen. Tuvieron la chance, nosotros no conseguimos hacer eso. Iniciamos bien el partido, después nos quedamos, dejamos de hacer lo que era conveniente para poder hacerle daño y terminamos jugando un partido soso, sin generar chances, solamente forzando ya en la parte final con los últimos cambios. Ver a tu equipo tal vez terminar de una manera que un entrenador no quiere, tal vez jugando. Estoy tratando de buscar la idea de cómo terminaron jugando, porque fue un equipo sin alma, sin entrega, sin ideas, por sobre todo que necesita un equipo de fútbol. ¿Cómo te sentís vos personalmente al respecto? Preocupado y necesitando ocuparnos de lo poco que falta, teniendo la posibilidad de descontar, y ahora tenemos que depender de los otros. Nosotros nunca fuimos regulares en todo este tiempo y ahí ya no viene el caso porque se va a tardar por muchos motivos, pero claro que estoy como cabeza, asumo todo lo que hay que asumir. Me hago cargo yo sin ningún inconveniente porque somos nosotros, yo adelante de los 4 entrenadores más que tenemos en el plantel, somos los que definimos y los que entran a jugar, la forma de jugar, y si nos sale, claramente nosotros somos lo que tenemos que buscar en la salida, la alternativa. Y
Normalmente estos partidos, siempre a Olimpia se le complica un partido como Ameliano, como contra Tacuarembó, General Caballero, pero esta vez me parece que un equipo impotente. Usted también se sintió así, que el futbolista quería, pero parecía que faltaba algo más para llegar al objetivo, para ejecutar allí en el campo. Acción, contacto físico, perdimos las pelotas aéreas, perdimos los rebotes. A eso me refería cuando decía que cuando iniciamos parecía que iba a ser un buen día, porque entendimos cómo había que jugarlo y después dejamos de hacer y desaparecimos y ofrecimos por propios errores nosotros las facilidades para que ellos no generaran de contraataque, como siempre juegan y lo hacen de manera perfecta. También de la jugada lateral nos generaron una chance, algo que hacen mucho y nosotros nos preparamos para eso. O sea, lo que teníamos que hacer nosotros en 2-3 situaciones que ellos manejan a la perfección no lo hicimos y fue uno de los autores para perder el partido. Francisco, buenas noches para Fútbol en Grande. Solo por las dudas le consulto con usted, sabiendo cómo es el ambiente. ¿Usted está firme para terminar el año, me pregunto, o más bien termina la temporada y este es el momento de hacer evaluaciones de su parte pensando en el año que viene? Yo no tengo problema. En todos los lugares donde hemos trabajado, no solamente aquí mismo, nosotros nos fuimos de un título. Yo felicito lo que le diga a este muchacho la vez pasada. No creo que sea... Entiendo que es una pregunta de cómo se dice en español, es una pregunta del momento porque hoy teníamos que ganar y perdimos, pero el presidente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y nosotros tenemos un contacto constante y diario en ese sentido, y no va a ser problema el entrenador o el cuerpo técnico para que esta mejora, y eso responde a tu pregunta. Pero igual tengo pensado tampoco esa situación hoy al terminar el partido, nada, te pasó por la cabeza. No, a mí me pasan muchas cosas por la cabeza en la semana, en este partido, durante el partido, pero tenemos que esperar ahora. Yo creo que al finalizar, y ese es una decisión, no creo que eso ocurra. Al finalizar el campeonato nos sentaremos porque en eso habíamos quedado como para definir, determinar, intentar avanzar a ver qué puede llegar a pasar por las condiciones que tenga el club también para poder actuar en relación a la disponibilidad para contratar. Nosotros poner sobre la mesa lo que hemos visto en todo este tiempo. Eso es lo que puedo decir en este momento, pero ni la gente que te está en el estudio contigo, ni vos, no te preocupes por eso. Eso es el menor de los problemas. Yo creo que es el menor de los problemas. Hoy tenemos otros muchos inconvenientes en donde no podemos actuar mejor, no podemos resolver, y hemos venido así oscilando en una montaña rusa prácticamente hasta hoy día. Buenas noches, profesor. Mario Ricardo para el DN. Puntualmente sobre el rendimiento de Facundo Bruera. Por ahí la gente pedía mucho por él, hoy se le dio una titularidad, pero nunca volvió a ser aquel goleador que tuvo Nacional la temporada pasada, salvo algunos goles importantes que marcó ya en la era Aguirre, aquel partido recordado ante Libertad, triunfo agónico. También la clasificación de Olimpia cuarto del gol a Flamengo, pero ¿cómo se puede explicar este bajón, digamos, de rendimiento que tiene Facundo? No, yo no hablo, eso creo que está bien, lo colocas vos, y ustedes son especializados también para hacer eso, tienen gente para poder opinar en ese sentido. Evaluamos colectivamente fuera y entre cuatro paredes y en los entrenamientos, determinamos dependiendo de la forma de jugar de los rivales y de los rendimientos también. Hoy yo creo que el rendimiento general arrastró a todo lo que podía arrastrar y por eso no merecimos ganar. Profesor, el tema, el caso del rendimiento de Berlis, él está bien físicamente, siente la dolencia en cada partido, porque aparentemente le sigue costando ser ese Berlis que es con su momento. Bueno, es normal que sea así porque vino de un parate importante. Obviamente está entero físicamente, no tiene ningún problema médico, por eso lo ponemos a jugar. Es normal que tenga, a mi modo de ver, esa oscilación en cuanto a su rendimiento, especialmente si se lo compara al año pasado. También es otra idea de juego, otra forma de intentar jugar, especialmente más todavía por este retorno de él, en donde le cuesta ganar espacio y jugar sobre la primera pelota, digámoslo, como se hacía anteriormente.
Por eso mismo a veces sugerimos para él algunos movimientos diferentes, que él está capacitado o ha hecho siempre igualmente con nosotros trabajando tiempo atrás. Pero yo creo que para recuperar todo, ese le ha pasado a la mayoría, al menos de lo que nosotros tuvimos en varios equipos que han vuelto de lesiones graves, lleva un poco de tiempo poder readaptarse y volver a tener su rendimiento normal. Entonces, hoy prácticamente fuera ya de la Copa Libertadores, porque dependen indudablemente que Nacional no gane el día lunes, ¿existiría la posibilidad de hacer un retoque grande en el plantel para las últimas fechas, ver caras nuevas, teniendo en cuenta que se va finalizando algunos jugadores su contrato y se percibe que no están viviendo al máximo y tratando de buscar nuevas ideas para mejorar esa imagen que está teniendo Olimpia con caras nuevas, profe? Eso ya hemos hecho en todos los partidos, eso que hablo con ella, venimos haciendo, prácticamente hemos venido haciendo en todos los partidos porque hemos tenido muchos inconvenientes, especialmente en la parte de lesiones y en algunos momentos prácticamente en las mismas posiciones. Ya hemos ido rotando, hablamos la semana pasada sobre eso también, después del partido anterior, de que hemos podido repetir muy pocas veces por distintos motivos, por las lesiones, por rendimiento o por alguna otra cuestión, un mismo equipo. O sea, ahora se está cerrando y seguramente, insisto, el momento oportuno, hay un parate ahora, seguramente vamos a reevaluar y al final sentarnos como tiene que ser para ver a qué decisiones se llega conjuntamente con la directiva. De esta manera combinamos la conferencia. Así termina la conferencia de prensa de Francisco Arce, técnico de Olimpia, que se va retirando por este sector, dejando en claro que el momento de evaluaciones es a fin de año. Lo remarcó incluso una vez más en la última pregunta el entrenador de Olimpia. O sea, sabe que hay un montón de cosas por corregir, por mejorar, pero decía que este no es el momento. Incluso lo que menos preocupa ahora es eso, que seguramente a fin de año se tomarán los directivos el momento como para evaluar, y también el de su parte, porque seguramente él evaluará un montón de cosas para ver si sigue o no dentro de Olimpia en el año que viene, pero por lo menos de entrada corta, con cualquier rumor o cualquier situación que se pueda haber comentado, él va a terminar el año pase lo que pase. Correcto, Víctor. En un momento se entrecortó justo tu pregunta, pero creo que esa era la respuesta. Ahora lo final, la parte final que estás explicando ahora fue antes de tu consulta. Exactamente, que eso no es lo más importante ahora, decía. Y Arce tiró ahí una frase que no sé cómo se puede interpretar, porque dijo textualmente, de los que están en estudios y vos no se tienen que preocupar por eso ahora. Sí, no por es eso lo me más llamó la importante. atención. Sí, dijo eso no es lo más importante, dijo. Sí, exactamente, sí, dijo eso Francisco Arce. Ya se interpretará como a cada uno le parezca esa respuesta que dio el técnico de Olimpia, pero sí dejando en claro que no es el momento, o sea, no es el momento de hablar de eso, de cambio de entrenador o de que él asuma la postura de dejar el plantel más a fin de año. Ahí sí dejó en claro varias veces que dependerá de la directiva, dependerá de cosas que él mismo va a analizar. Correcto, y bueno, y quedan dos partidos y no levanta Olimpia definitivamente. Tiene que definir Cardona, su directiva, a ver qué pasa para lo que vendrá. Y el próximo partido ante Libertad. Así es, el próximo partido ante Libertad. Jorge, me marcan los tiempos, si no volvió aún la luz en Mallorquín. Ya volvió. Humberto García. Perfecto, entonces quedamos por aquí. Vamos grabado con Humberto, ¿te parece? Vamos grabado con Humberto García. Regresó la luz aquí en Mallorquín. Gracias, señor. Hasta la próxima. Muy bien, señores, siguen empatando. General Caballero, Guayeña, retornó la luz en el estadio Carandí. Habrá pelota para el conjunto de Juan León Mallorquín. Habrá balón para el equipo de General Caballero. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perpetuos. Socorro en redes sociales San Justo Hierro. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pelo al por mayor en Proven Social 0983459-139 o en proven.com.py. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Jorge. Que siguen empatando General Caballero, Guaireña 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Clementino
Trino baja con el pecho, la búsqueda va Machuca en terreno de Guaireña. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Allí aparece Franco para el conjunto local. La pelota mitad de terreno ahora con Walter Rodríguez. Va el volante del equipo local de General Caballero que busca el primero con Lescano. Coloca centro, pelota al área. La marca en el fondo de Pai. Saca al zaguero de Guaireña. Informe conexión total con personal Flow. Lo que le queda a Olimpia de aquí hasta el final. En la próxima fecha, Olimpia va a enfrentar a Libertad. Y en la última, Olimpia visitará a General Caballero. Muy bien, pelota que corresponde a Guaireña. El slot del Sol Online se te registra con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. No reaccioname, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. La pelota le va quedando en la salida sobre el costado izquierdo a Tomás Rojas, que juega con una venda, producto de aquel choque con Clementino González al piso. El lateral izquierdo de Guaireña, el árbitro dice infracción de Saborido, tiro libre para Guaireña. Decís bienestar y certeza, Chijimpa, como hace 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Crutor siempre salís ganando. Fútbol italiano, Monza y Torino empataron por el marcador de 1-1 en el equipo visitante. El convocado a la selección paraguaya, Tony Sanabria, jugó hasta los 86. El tiro libre para Guaireña. Llegó Puller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Puller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Sigue paralizado el fútbol, está tendido en el piso. Es Arce, el delantero del conjunto de General Caballero. Va la asistencia para él. Terminó perdiendo Olimpia ante Ameliano Bellalice 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SB ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, pucho al FIFA. Mañana mismo horario, Luqueño, Libertad General, Cerro Porteño ante el conjunto de Itaguarí, partido a las 19. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único es Fortín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se va recuperando Arce. De todas maneras lo van a asistir a un costado del campo de juego. Al delantero del conjunto local habrá salida. Lo va a hacer González para Guaireña. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol español, Granada y Getafe empataron por el marcador de 1-1 en el equipo azulón. Jugó todo el compromiso el convocado a la selección paraguaya, Omar Alderete. Va a sacar desde el fondo, fino quieto. Ya se está preparando Hernán Pérez. Me parece que no va a continuar Arce. Saca el arquero del conjunto visitante, fino quieto. Pelota arriba del golero de Guaireña. Por el medio va buscando Paniagua, baja de cabeza. La pelota por Lautaro, como cerca del área. Baja de cabeza, atención, metiéndose cerca del área. Rojas, insiste el conjunto de Guaireña. Vino la marca de Rodas, pelota desde el fondo para General Caballero. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota le va quedando a Jorge González en el fondo. La pelota ahora mitad de terreno con Paniagua. Encaró, escapó de la marca de Walter Rodríguez. Cruza mitad de terreno. Balón por la derecha. Allí corre Ángel Martínez. Va a elevar el centro. Carga Guaireña. Pelota al área. La marca de Saborido. Le queda Comas. Disparo al arco. Termina sacando el arquero de General Caballero. Verdún el disparo. Salvó Areva a los niños. Cerquita en esta Guaireña. Buena jugada allí por derecha. Rebote el derechazo. Es cierto. Ahora termina David Ojeda marcando la posición adelantada. Igual si terminaba en gol se iba a revisar ese tremendo derechazo de Verdún que terminó sacando el arquero Arévalos, que vamos a ver en la reiteración igualmente cuál fue el movimiento final donde estaba el offside. Hasta el tiro venía bien, creo que le sancionan el offside a Vázquez, que termina participando después del rebote en ese movimiento previo. Allí es donde le sancionan la posición adelantada a Vázquez. Igual fue buena la llegada de Guaireña, casi ya en 29 partidos, pero tuvimos un retraso de casi de 10 minutos de juego por el tema del corte de energía en una de las torres. Va a sacar Arévalos, habrá salida para General Caballero. Informe conexión total con personal Flow. En Estados Unidos, Houston Dynamo le gana 1-0 al Real Salt Lake en el equipo local suplente Iván Franco y en el Real Salt Lake titular Brian Ojeda. Atención que va Arce, pisa terreno enemigo, cruzó el medio campo, el volante del conjunto de General Caballero pierde ante la marca de Jorge González, intenta la salida rápida Guaireña. Llegó Puller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Puller, el poder de tu pasión en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Se va tomando de la cabeza Arce, no va a continuar, es la segunda vez que cae el delantero del conjunto de General Caballero. Va y lo asisten sus compañeros, me parece que vendrá la primera variante en el local, niño. Sí, está con complicaciones Arce, ya había sido anteriormente reemplazado, ahora volvió, corrió, probó unos minutos, pero no va a seguir definitivamente. El que se está preparando es Sanguina, si no me equivoco, allí a un costado.
para reemplazar al jugador de Guaireña que está sentido y que no va a continuar Teodoro Arce. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Jorge. Hay empate, General Caballero Guaireña igualan 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Va felicidad. buscando el primero, el conjunto de General Caballero, preocupado. Trovadio Duarte interiorizándose de lo que le pasa a su futbolista Teodoro Arce. Vendrá el córner para el equipo local. Este domingo 3.350 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 más 2.000 millones y sale sí o sí un Kia Niro 0 kilómetros en ETC por Emoy. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Sanguina se vendrá en instantes reemplazando a Arce. La primera variante del conjunto de General Caballero. Se dilata el córner para el conjunto local. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Tortevis, carne 100% chaqueña, esencial bacalao, los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro en Shell y estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Ahora sí, la orden del juez. Vendrá el córner desde la derecha de Walter Rodríguez para el conjunto de General Caballero. Se espera y bastante por el córner. Lo único que faltaba, se iba a producir el córner. Y otra vez apagón en esa de las torres. Hay una torre que no está bien. Una torre no está bien. Es la segunda ocasión durante el partido. Esto me parece que ya amerita un profundo análisis de qué va a pasar en los próximos minutos. O se va a tener que reprogramar la continuidad del partido. Porque pasó hace rato. Prosiguió el partido y ahora nuevamente en una de las torres. Y esa imagen de roja es elocuente. Una cara más o menos como decirlo en Dirasore y estira los dientes allí como diciendo ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender. ¿Qué vamos a hacer? A vender. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Tortevis, carne 100% chaqueña, esencial bacalao, los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro en Chile, estaciones adheridas. Es el emblema preferido de todos los paraguayos. Y bueno. Nos completamos. Tenemos después Norman Rieder, después también Humberto, que ahora habló recién. En minutos, porque esto va a tener su tiempo. 32 de partido y esto lleva más o menos unos 10, 15 minutos, que se enfrían nuevamente las luces, que vuelva. Hay una torre que está complicada. En 32, General Guaireña 0-0 y sin luces en una de las torres. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más símbolo 0983788-250. Pluscar, divisiones generadores, energía sin límites. Nuestra quien es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Fútbol de Brasil, minuto 5 de la primera parte. Palmeiras sin Gustavo Gómez está empatando 0-0 ante el Inter y en otro compromiso clásico Fla-Flu empataron 1-1 Flamengo y Fluminense. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cote General Caballero, el machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.br, protege lo que más te importa, el Sol Seguro siempre te acompaña. Mientras, un número importante de hinchas de Guaireña, por lo menos en la zona de preferencia, algunos con banderas, cara pintada, fueron algunos fanáticos de Guaireña. Hoy habló Norman Rieder al mediodía, vamos a aprovechar porque esto va a llevar su tiempo. Si escuchan alguna entrevista, algo es para explicar que esto. En 33, segundo corte, 0-0 General Guaireña. Norman Rieder, tenemos un botadito. Me dice, dame play. Técnico que ya está clasificado a Copa, y técnico de presidente de un equipo que está ya clasificado por primera vez, trinidense, a la Copa Libertadores. Una de las torres, repito, sin energía, parado el juego en Calendar. 0-0 General Caballero Guaireña. Escuchamos a Norman Rieder, presidente de Trinidense. ¿Cómo está todo, presidente? Ya se imagina el próximo año. Recuerdo que en la semana le dije, o sea, semanas atrás, el álbum de figuritas y aparece Trinidense, Copa Libertadores. Parecería poco, pero hasta ese detalle, o sea, marketineramente el nombre Trinidense a nivel continental, presidente. Copa Libertadores. Joder, eso es enorme, eso es increíble, eso. No, eso no es poca cosa. Mira, estamos hablando de que somos un club de barrio sacrificado, que viene remando hace 89 años, tiene su historia como todos los clubes, tiene su gente que ama, que no importa si son 1000 o si son 1.000.000. Es el mismo amor, es la misma gana y somos parte del fútbol. No hay un torneo de 4 equipos, o sea, todos somos parte, y para el Trinidense lo que se logró, déjame decirte que para nosotros es motivo de muchísimo orgullo. Y es un poco una recompensa de mucho trabajo también, y de mucho riesgo, y de sudar la gota gorda, ¿verdad? Y de soñar en grande. Así que la verdad que haya una figurita por ahí con el nombre Trinidense, me da ganas de tirar una lágrima.
Y esto seguro que también emociona al barrio, a todos que aquellos pasaron en su momento por la institución, algunos que ya están mirando de arriba y que también hicieron seguro su esfuerzo para ver a su querido trinidense ser internacional. ¿Y de qué manera? Copa Libertadores, sin restar mérito a lo que es la Sudamericana, directamente Copa Libertadores, presidente. Así mismo, es una cosa increíble, demasiado linda. Nosotros cuando, por ejemplo, Ameliano ganó la Copa Paraguay, te da un aire diferente, te da esperanza, ¿verdad? Y esto es lindo porque si Trinidense puede en todos los equipos. Y eso es sano para todo el ecosistema del fútbol, ¿verdad? O sea, para todos los que tienen ganas de hacerse dirigentes, o sea, eso es lo lindo del fútbol paraguayo. Acá hay mucho, estamos hablando de que el Trinidense está en Libertadores, resultado de un montón de cosas, son media década ya empezando prácticamente en zona de descenso. Hace 5 años atrás, no tengo forma de explicarte, pero algo muy lindo, un desafío enorme, ¿verdad? Y vamos a tratar vamos a ir a pelear siempre con todas nuestras herramientas a disposición, vamos a poner al servicio de tratar de hacer nuestro mejor papel. Muy bien, así lo escuchamos a Norman Rieder, presidente de Trinidense, que el año que viene juega Copa Libertadores. Volvió la luz, señores, y viene el córner para el equipo local, pelota arriba, el testazo, Fino Quieto saca el cabezazo de Sanguino, otra vez córner para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Se va a pegar Walter Rodríguez. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso me Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y fútbol viva. Buena acotación, Gerardo, que me decía recién en privado, ellos tienen luces, por eso es cuando vuelve con todo. Una vez que se da el inconveniente allí en esa torre, se soluciona y vuelve la energía. Porque eso de esperar que se enfríe, no, ellos ya tienen luces LED, cierto, recuerdo en un momento nos dijo el presidente, pero hay algo que está afectando una de esas torres, a ver qué pasa en los próximos minutos. Vino el córner, pelota arriba, saca la defensa, le va quedando Godoy, contragolpea Guaireña, balón para Verdún, cerca Valar, apunta, primero en camino el disparo, qué mal le pegó Verdún, entró con la zurda, lejos afuera, el 9 de Guaireña le pegó mal, tiro de portería para General Caballero. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Passport, tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único, Sporting. Pasante ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. A sacar Arévalos para el equipo local. En Bristol Black Friday 2023, comprar y participar al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Farm y Punto Parma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va cargando Clementino González, avanza el equipo que hoy está de amarillo. Hablamos del conjunto de General Caballero. Pelota para Machuca, encaró, juega para Sanguina. De espaldas al arco, que dice el árbitro. Retrotrae la acción, pita falta. Tiro libre y la tarjeta para quién, para Godoy, señores. Amonestado el volante de Guaireña. Tiro libre que corresponde a General Caballero. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol mexicano, Pachuca de visita le ganó 3-2 a Tijuana. En el equipo de los Xolos fue titular Carlos González en Pachuca. Arrancó el compromiso Celso Ortiz. Va a sacar el futbolista Walter Rodríguez la pelota a un costado para que lo atiendan a su compañero Franco. Tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol. Es el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar la Z hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z hombre, calidad papasa. La charla del árbitro con Lautaro Comas, con Tomás Rojas, allí con Fino Quieto. Muy cortado el fútbol en Juan Leo Mallorquín. Tiro libre que corresponde a General Caballero. Compra chorizo parrilleros o pizza, carga tu factura en opizza.com.py. Participas en premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Le va a pegar a la pelota Walter Rodríguez, tiro libre que corresponde al conjunto de General Caballero. 2-3, la barrera frontal al arco defendido por Fino Quieto. Rodríguez se tiene fe, se tiene confianza. La orden del juez, atención. Tiro libre que favorece al conjunto de General Caballero. Vuelve a colocar la pelota Rodríguez, se hace esperar el tiro libre. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kento. 1000 empeños, venta de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Va Rodríguez, disparo al arco, no pasó nada. Pega la pelota en la barrera buscando Verdún el rebote. Arremete con todo, metiendo la pelota sobre el costado izquierdo. Saborido, llega la marca en el fondo por parte de Ángel Martínez. Juega con Godoy, va saliendo Guaireña. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos.
minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Van empatando General Caballero, Guailiña 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Mañana, horario simultáneo para el Luqueño Libertad Cerro Porteño enfrentando a Tacuarí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 y Salas, Álamos, porque si es vino de Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Señores, pelota que corresponde al conjunto de Guailiña. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. La pelota bien larga, colocada sobre costado izquierdo para Lautaro Comas. Interviene en mitad de terreno Juan Franco. Se viene con todo el conjunto local. Sanguina se va metiendo sobre la derecha. La marca de Jorge González al piso. Falta. Infracción de Jorge González sobre Sanguina. Tiro libre peligroso que va a corresponder a General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol de Argentina, empataron 1-1 Argentinos y Vélez. En el equipo local jugó el compromiso el convocado a la selección paraguaya Gabriel Ábalos. Claudio Aquino marcó para Vélez. Muchos reclamos allí de los hinchas de Vélez, de la directiva. Le atropellaron al árbitro los futbolistas porque estaban reclamando 2 supuestos penales que no le cobraron al equipo de Florentín y a Claudio Aquino. Del otro lado, Gabriel Ábalos en Argentina. Sí, señor, así Final es. caliente, una imagen donde termina el partido y todos los jugadores de Vélez, cuerpo técnico, van encima del árbitro. Una imagen bastante polémica allí y el arbitraje propio en la Argentina. Walter Rodríguez y el tiro libre, pelota arriba, está, saca Fino Quieto le saca el gol a Clementino, el testazo, y saca el arquero Fino Quieto, vienen reclamando penal, niño. Sí, reclaman una falta, está caído Clementino, Fino Quieto que tapó bien, en realidad fue el cabezazo al medio, como que le vienen agarrando a Clementino cuando busca el cabezazo. Me parece que en ese intento de chilena le pegan un patadón en la cabeza al jugador de General Caballero. Ya habrán que analizar allí si Pais le pega o no en la cabeza a Clementino, que que conecta el cabezazo sí, pero después en su intento de despeje con esa media vuelta o media chilena, le termina pegando en el rostro Pais a Clementino. Hay pausa, señores, en General Caballero, sentido Clementino González en el equipo local. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Comexipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comexipar.co.py. Comexipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Roadio Duarte gesticula, pide revisión, al igual que Clementino, se va recuperando el delantero local. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad de Ocampo. Precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors Pereira. Más del fútbol argentino, Rosario Central de local le ganó 3-1 a River. En el equipo local fue titular Alan Rodríguez, no ingresó Giovanni Bogado. En River, ausente Héctor David Martínez. Y hay revisiones, hay chequeo. Hay chequeo, sí, porque aquí se tienen que revisar todos los ángulos. En primera instancia, dando una de las reiteraciones, parecería que Pais le pega en el rostro a, en este caso, Clementino. Pero se van a revisar todas las imágenes, si es o no penal, porque Pais levanta además la pierna y pega en el rostro de Clementino. Cerca de los 44 hay chequeo, VAR en Carandí. Hoy, 11 de noviembre, queremos llegar a la meta con Teletón. Compra hamburguesas Pechugón de 6 unidades y puedes ayudar. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Hoy, 11 de noviembre, Farmacia Catedral cumple 118 años. Por eso te ofrecemos 50% de descuento en productos seleccionados en Farmacia Catedral. Amamos cuidar. Recordando que en el bar está Fernando López. Continúa la charla, el diálogo allí con David Ojeda, el árbitro del partido. Se acerca Clementino, pide la infracción al igual que Miller Marico. Continúa la revisión, sí, niño. Ya mucha charla con la gente del bar. A ver qué dice David Ojeda. Sigue conversando, sigue escuchando allí. Esperen, se sigue revisando la acción, pero no le llama a David Ojeda igualmente para que vaya a ver el monitor, sino es la gente del VAR que sigue analizando la jugada y Clementino González sigue siendo asistido por un médico. Fútbol paralizado en Carandí. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas, utilitarios. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Si uno supone, analiza que con este ritmo se va a tener mínimo 20 minutos de adición. Y no es exagerado porque con el corte de luz, 9 minutos, después la falta entre Clementino justamente con Tomás Rojas, donde ambos fueron, Tomás Rojas fue amonestado y esta. Pelota no es. En el movimiento la chilena pega en el rostro de Clementino. Igual se demoran demasiado tiempo. Es para ver 2 o 3 veces, tener tu criterio. Y bueno, cualquier cosa,
20 minutos de adición, porque sí, se perdió 10 minutos uno, en otros 5, vamos ahora 5. Y si hay alguna duda, llamar a Ojeda, analizan los dos y él dice define si es o no penal. A ver qué le dicen aquí. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Jorge. El partido entre General Caballero Guaireña está 0-0. Seguro que le conviene, seguro, Chaco. Al final termina pitando infracción, falta en ataque. Offside, no creo. Ah, no, salía, no pasó nada. O sea, quedó en la nada. Se revisó y quedó allí. Pensé que lo sé porque el brazo, los planos cortos también se nos complica. Bueno, 20 minutos más y veremos cómo acaba la primera parte. Pelota, Darío, pelota que corresponde a Guaireña. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor, el lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezán y 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de Acomezán y la combinación perfecta para tus asados. Fútbol argentino, segundo tiempo. Racing de visita le gana a Lanús por 2-0 en el equipo local. Expulsado José Canales por su parte. Juan Cáceres, titular, convocado a la selección paraguaya. Suplente de Julio Soler, ingresó hace minutos en Racing. No hay paraguayos en el equipo de la academia. Summer es territorio Visión, beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Visión. Visión más digitales, más humanos. Puedes amanecer, te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Puedes amanecer paraguayos nuestro producido por Granjero Campo 9. La pelota. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con Control. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 600-751. Cerámica Itagua, 100% pasión. Intentó, buscó, pero terminó en la nada esta proyección de Miller Mareco para Clementino, que sigue hablando allí con Pais en la anterior, donde se analizó la jugada, pero finalmente no llamaron, en este caso al árbitro Ojeda, para que analice si era penal o no, cuando parecía que ese intento de despeje le había pegado en la cara, pero en el VAR dijeron que no es penal. Señores, poquísimo de fútbol en Juan León Mallorquín, donde están empatando General Caballero Guaireña. La salida del conjunto visitante con Ángel Martínez. Va peleando la pelota en mitad de terreno. Paniagua juega con coma. Se viene Guaireña. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol de Brasil, minuto 15 de la primera parte. Palmeiras, sin Gustavo Gómez de local. Está empatando 0-0 ante el Inter. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Se va metiendo Tomás Rojas. Quiere ganar el fondo de cancha. Se le pierde la pelota al volante ofensivo de Guaireña. Tiro de portería para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, Gerardo nos va a contar cómo quedan las cosas con este momentáneo empate entre General Caballero Guaireña, teniendo en cuenta que mañana Tacuarembó visita Cerro y hay pelea por la permanencia entre Guaireña y General Caballero. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmflores.com. Regala Flores. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. En la tabla de promedios, último Resistencia, pende de un hilo 1, Guaireña 1,081 y por encima Tacuarembó 1,082. Quedó tendido de vuelta un futbolista de Guaireña, pero el árbitro deja seguir. Va Clementino, pelota al área. Vino la marca de Jonathan Pais, balón al fondo, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Que van a frenar la marcha del fútbol, que quedó tendido un futbolista de Guaireña. Allí se va Ojeda, creo que es Rojas. Muchas interrupciones a lo largo del partido. Poco fútbol, mucha pausa. La verdad, poquito de lo que se está viendo en cuanto al desarrollo del partido en Carende. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocula, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Rojas el que está en el piso. Darío. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. El mismo Rojas había protagonizado en el inicio del partido un encontronazo con Clementino. La realidad es que se ha jugado muy poco en esta primera etapa. Se tiene que jugar hasta el minuto 65. Llevamos 49, señores. El juego 0-0. Para un descanso perfecto y reparador, Somier de Colchones Paraná, Capriz, 1.60 por 2 a 10 cuotas de 330.000 guaraníes. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuotas fijas sin reajustes. Sensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Le pregunta allí Ovelar si está bien a Tomás Rojas, si va a continuar o no. El delantero le dice que va a retornar. Eso es lo que
que yo no entiendo de algunos futbolistas. Se quedó tendido Rojas allí 5 minutos, se levanta y quiere regresar inmediatamente. Vendrá el córner sobre el costado izquierdo de Walter Rodríguez para General Caballero. Pelota arriba, saca fino, quieto con los puños. El rebote le va quedando sobre la zona derecha. Marico va a insistir General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. General Caballero, Guaireña empata el 0-0. Seguro que le conviene seguro Chaco. Mano cerca del banderín para el conjunto local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Saborido agiliza la acción, se va metiendo Marico sobre la zona derecha, se muestra cerca del área Clementino, busca por arriba a Sanguina, la pelota le va quedando a Sanguina, pelota para Franco, apunta a Sanguina. ¿Qué dice el árbitro? Todo anulado, banderín arriba, tiro libre para Guaireña. Ingresa www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Aire Tokio 12.000 18 cuotas 230.000 guaraníes, instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo 021 238 6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Estamos viendo la reiteración de la acción donde Clementino González pedía penal, pierna adelantada de Jonathan Pais, pero el árbitro dejó seguir después de la revisión vía VAR. Va a sacar fino quito para Guaireña. Centro Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consulta al 021 325 5000. Banco, un banco para todos. Buscando Paniagua, la pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Atención, se va metiendo Lía Brites, pierde Federico ante la marca. En mitad de terreno de Miller Marico para el conjunto local. Al piso Clementino. Ya no se deja el árbitro, reclama Clementino. El árbitro deja seguir. No cobra por cobrar. Ojeda, saque de manos en ataque para Guaireña. Informe conexión total con personal Flow. En Argentina, minuto 20 de la primera parte, Huracán le gana 1-0 al descendido Arsenal en el equipo del Globo suplente. El ex luqueño Marcelo Pérez en el equipo de Arsenal. En la banca suplente del ex Tacuarí, Alfredo Amarilla. Salida de González para Guaireña. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube ya a 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Godoy, uno de los amonestados del partido, recibe la pelota de Jorge González, levanta centro con destino de Lautaro Comas. La marca en el fondo de parte de Manuel Romero. El balón en poder de Ángel Martínez. Va corriendo Martínez, quiere ganar fondo de cancha, el mano a mano que le propone Machuca. Gana el volante del equipo de General Caballero, acelera, cruzamiento de terreno y se viene General Caballero. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Pruebas del Pack tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre Miller Mareco por la derecha. Marca Jorge González, logra evitar el lateral, pierde ante Saborido. Se va metiendo sobre la zona derecha, Saborido, campo rival. Juega por abajo ahora con Walter Rodríguez. Levanta la cabeza, cambia por la izquierda. Allí se muestra Machuca, frena bien con el pecho, cerca está Lescano. Machuca y el pase para Sanguina, cabecera del área. Buena descarga sobre Lescano, ubica centro para Clementino. Saca Pais desde el fondo para Guaireña. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Estilo libre para Guaireña. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El lunes Resistencia Guaraní Trinidense recibe a Nacional en el cierre de la fecha 20 del clausura. Si sos socio de la Universitaria tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Renova tu póliza de acumular cupones, bases y condiciones en banalseguro.com.py. Pon el pistón y el rendimiento de tu motor autoquemión tractor, grasa automotriz, bloca todo shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Tiro libre y lo hace fino quieto para la visita. Pelota arriba para Verdún, golpea de cabeza con Lautaro Comas. Vino la marca de Manuel Romero para el equipo local. Resbala en su afán de conseguir la pelota en el rebote. Tomás Rojas no alcanza, balón a un costado. Habrá reposición para el equipo de General Caballero. En San Justo Hierros tenemos perfiles, plancholas, chapas, San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro, Probae con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pilo al por mayor en Proven CC al 0183459-139 en proven.com.py. Sigue siendo un partido muy parejo, casi sin ideas. Todos se dan en el medio campo, se prestan bastante la pelota, tanto General como también el propio Guaireña. Hasta aquí el marcador le va bien al partido. 0 para ambos, tanto para General como también para el propio Guaireña. Paniagua y la salida de Guaireña. Es lo del Salón Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono. Y bienvenida. No Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Va recuperando la pelota Guaireña por intermedio de Brites. Se muestra Elías Brites sobre costado izquierdo. Se le va al esférico. Saborido recupera rápidamente para el equipo local. Jugando por el medio sobre Juan Alexander Franco. La pelota para Sanguina, golpea de cabeza. A la búsqueda va Lescano, recostado por la izquierda. Alcanza, cruza mitad de terreno. Insiste General Caballero. Frena la marcha Lescano. Por abajo para atrás con Rodas. Va tocando el equipo local en su terreno. Decir bienestar y certeza exige Paco. Más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de
55 billones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participas con tus compras desde 60.000 guaraníes. Con Casa Cruter siempre salís ganando. La pelota de Miller Mareco para Saborido. Le termina regalando a Godoy. Atención, tiene panorama, pero se equivoca. Impreciso, Godoy busca Comas. No va a llegar a esa pelota. Saque lateral. Lo aplaude Aguilar de todas maneras a Godoy. Saque de manos en su terreno para General Caballero. Llegó Puller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Puller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 55 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Hay paridad, señores. Encara en vivo, empata en General Caballero. Guaireño 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Recordando que Ameliano le ganó Olimpia 1-0. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lascar, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósito, Pápico, Organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria. Saborido recibe la pelota sobre la zona derecha. Encara la marca de Lía Brites. Encaró, ganó fondo de cancha. Saborido coloca centro al área. Piden córner. ¿Qué dice el árbitro? No. Estilo de portería para Guaireña. Este domingo 3.350 millones en premios en el grandioso. Una casa quinta en el poderoso. Un Audi 2 más 2.000 millones y sale sí o sí. Un Kia Niro 0 kilómetros en Estese por Emoy. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Va sacando la pelota desde el fondo Finoquito, arquero del conjunto de Guaireña. Busca por arriba en campo rival Vázquez, el volante ofensivo justamente de la visita. Le va quedando la pelota Manuel Romero. Saca de cabeza, va recapturando Jonathan Pais. Juega por al medio la pelota de Paniagua. Toca sobre costado izquierdo para Brites. No llega, saque de mano cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 57 de la primera parte del partido 0-0. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Tortipi, carne 100% chaqueña. Chenchel bajaron los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro en Chile. Estaciones adheridas en el emblema preferido de todos los paraguayos. Va Saborido sobre la zona derecha. Pide atención cerca del área. Miller Mareco. La pelota sobre Clementino González. Bajando para Alexander Franco. Otra vez con Clementino González. La marca de Paniagua. Le queda Clementino. Pierna levantada sobre Jorge González. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Guaireña. Informe conexión total con personal Flow. Si el día lunes Nacional le gana a Trindidense, estará dejando fuera a Olimpia de la Copa Libertadores de América por duelos entre sí. Nacional le había ganado 2 veces a Olimpia y solamente Olimpia podría llegar a 65 de aquí hasta el final. Increíble Olimpia, tiene que esperar que Trindidense le gane a Nacional entonces. Sí, para seguir con vida y después ver también cómo le queda a Guaraní, porque allí en el acumulado eso es lo que le puede llegar a beneficiar, que se frenen los que están allí arriba, porque la verdad ya está bastante complicado Olimpia para el tema de la Libertadores. Hoy, principalmente después del tropezón nuevamente ante Ameliano. El saque de costado para Guaireña. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al solo 983-788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Sacando la pelota Finoquito, busca Verdún. Está colaborando en ataque Comas. Otra vez con Verdún. La pelota sobre el costado izquierdo en poder de Godoy. La marca en mitad de terreno de Walter Rodríguez para el conjunto local. De cabeza va sacando Jorge González, zaguero del equipo de Guaireña. Va Machuca, la búsqueda del esférico, recupera la pelota, pide falta. Insiste Comas, va al piso, tiro libre en ataque, tiro libre para Guaireña. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cueto General Caballero, el machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Piden tarjeta para el volante del conjunto local, para Juan Alexander Franco. No, le dice el árbitro Ojeda. Paniagua, tiro libre que corresponde a Guaireña. En Bristol Black Friday 2023 compra y participas del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una portal 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Farma y Punto Parma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Viene el tiro libre de Lautaro Comas, pelota arriba, atento. Arévalo se queda con el esférico, quiere salir rápido, pero no está absolutamente nadie en ataque. Va a sacar desde el fondo el bolero local. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, no un multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. La pelota sobre el costado izquierdo en poder de Lía Brites. Resbala Brites, pierde la pelota. Se va metiendo Sanguina. Colabora Godoy en la marca. Termina sacando como puede esa pelota a Godoy a un costado lateral que favorece cerca de Londrina, General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Poquísimo fútbol en esta primera etapa. El partido 0-0. Compra chorizo parrillero, su pizza, craca tu factura en opizza.com.py. Participas de premios
mensuales. Al final un viaje a Cancún y un guía picando 0 kilómetros. Visa, calidad desde su origen. Colócale tu vehículo Barras Antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Qué seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Se va metiendo Saborido sobre la zona derecha. Saborido levanta la pelota ahora con Juan Alexander Franco. Se le va la pelota Saborido. Esta vez el lateral es para el conjunto de Guaireña. Con las motos Gento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Gento. Mil empeños, vente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 60 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Línea Jorge. El Caballero Guaireña por ahora. El partido está 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Godoy intenta meterse al área, juega la pelota para Verdún, busca a Lautaro Comas, la marca mitad de terreno por parte de Walter Rodríguez jugando para Franco, encara Machuca, deja atrás la marca de Godoy que está amonestado, tiene que cuidarse el volante de Guaireña, va Machuca, acelera, quiere ganar fondo de cancha, lo persigue Brites, se le va la pelota a Machuca, saque de meta que corresponde a Guaireña. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol de Ecuador, minuto 70, Aucas le está ganando 2-0 Independiente del Valle. En el equipo local está jugando Carlos Lorón y el Independiente del Valle. Ingresó a los 70 Marcelo Moreno Martins. Vino quieto y la salida para Guaireña. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capiatá, Agua, Coronel Obvio, Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, la sabe fútbol Álamos porque si es vino Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. La pelota en poder de la visita. Hasta aquí muy poco de fútbol, señores, en el estadio Carendí. Buscando Verdún, atención, pica, Comas, saca Saborido. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. En Rumbo CCA, adquiriendo y renovando tu precio de seguro de vehicular. Te vas a una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Fútbol de Brasil, minuto 31 de la primera parte. Palmeiras, y el paraguayo Gustavo Gómez de local, está empatando 0-0 ante el Inter de Porto Alegre. Hoy juegan Fluminense Flamengo. Sí, empataron temprano 1-1. Bueno, entonces Flamengo se estancó en su afán de pelear el campeonato. Exactamente, y aquí vamos a repasar lo que está aconteciendo en la tabla del fútbol de Brasil. Palmeiras ahora 60, Botafogo un partido menos 59, al igual que Gremio. Botafogo juega de visita ante el equipo que estaba allí cerca, Bragantino. Bragantino, sí señor. Es pelota para el equipo de Gerardo Caballero. Entonces Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12Barber oficial. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Más del fútbol de Brasil hay que repasar que Bragantino tiene 58, Flamengo 57 y Mineiro 54. Lo comentamos hace rato, pero definitivamente se hizo viral el enfrentamiento de los hinchas de Coritiba y Cruzeiro. Sí. Entraron los de Cruzeiro, Coritiba y mano a mano en pleno campo de juego se enfrentaron los hinchas de Coritiba y Cruzeiro. Un ring y Sí, de la cancha. primero entraron los de Cruzeiro, después entraron los de Coritiba, pero eso es mano a mano, puño a puño, se trenzaron los barras de Coritiba y de Cruzeiro. Lo que habría que ver es no sé si después se suspendió el partido o prosiguió. Se suspendió el partido. Se suspendió. Estaba ganando Coritiba 1-0. Sí. Y Coritiba prácticamente ya sin chance. Era los 46 del primer tiempo. Quedaba muchísimo. Vi la imagen y pobre guardias de seguridad que trataban de retenerlo a los hinchas, pero era imposible. Salida que corresponde al equipo de Guaireña. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Como Mexipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y mañana un partido que promete mucho. 4 de la tarde, Bragantino va a recibir al Botafogo. Sí, porque Bragantino está cerca también, Sí, Bragantino está cuarto con 58. Ahí nomás a 2 de Palmeiras con 60. Hay que ver si tiene efecto la presión metida por la gente de Botafogo que pedía por Gatito Fernández después de los errores del arquero ante Gremio. Saca la pelota desde el fondo, el golero fino quieto de Guaireña. Muy poco fútbol, señores. Entre el General Caballero Guaireña, el partido 0-0. Se está yendo en la primera etapa, va cargando Ángel Martínez para el equipo de Guaireña, gana fondo de cancha, se le va la pelota, saque de mano cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Gerardo. Sí, señor. El partido pendiente entre Fortaleza y Botafogo se va a jugar el jueves 23 de noviembre a las 19 horas. Esto correspondiente a la fecha 29 del Brasileiro. Repito, jueves 23 de noviembre, 19 horas, Fortaleza Botafogo. El partido pendiente de Botafogo. Exacto, sí, señor. Por la fecha número 29. Que llegó a sacar increíblemente 14 puntos de diferencia, pero se frenó, se cayó y ya le dieron alcance a los demás equipos. Habrá salida para General Caballero. Mitsubishi L200
100% Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Hoy 11 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Compra hamburguesa Pechugón de 6 unidades y puedes ayudar. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Saca Brites la pelota para el conjunto de Guaireña. El árbitro ya miró su cronómetro. Balón para Godoy. Quizás lo último de esta primera etapa. Despeja fino, quieto. Atención, recupera González para Guaireña. Hoy 11 de noviembre Farmacia Catedral cumple 118 años. Por eso te ofrecemos 50% de descuento en productos seleccionados en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Promo Conmutar. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central y 4 Mojones. Y todas las sucursales del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 65 minutos. Primera etapa. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Indica Jorge. Señor Caballero, Guaireña están empatando 0-0. Seguro que le conviene ser los Chaco. 3 más Darío. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de acomezán y 3 variedades tradicional picante y calabresa. Pan de acomezán y la combinación perfecta para tus asados. Parece que se contagiaron General Caballero y Guaireña. Impreciso ambos equipos. No pueden hilar 2 pases seguidos. Se juega hasta los 68 esta primera etapa. 3 de adición. Saca fino, quieto, señores. Agiliza la acción. Lescano metiéndose al área. Ahora Clementino saca de vuelta fino, quieto el arquero del conjunto de Guaireña. Aprovecha todo el año este beneficio. 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Visión. Aguárdame Darío, fino, quieto. Quédase el arquero. Va, atención Mareco. Y le regala fino, quieto. Van los compañeros encima del arquero argentino. Un error del arquero de Guaireña. Increíble lo que desperdicia Miller Mareco, niño. De no creer lo de Miller Mareco, tranquilo, estoy aquí. En esta desquieto no tuvo nada. Fino, que salió, recorrió fuera del área, tuvo un enredo, después se metió nuevamente en el área. Miller Mareco no pudo definir, se quedó con esa pelota el arquero de Guaireña. Sobre el final se encendió esto. A ver qué pasa con esta avanza de Guaireña. Atención, va al disparo de Lautaro Comas, lejos afuera. En realidad el que le termina pegando es Jesús Vázquez. Mal el disparo del volante ofensivo de Guaireña. Tiro de portería para General Caballero. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por los amaneceres paraguayos. Nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. Control te recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. Estaba solo Clementino, inclusive del otro lado, pidiéndole el pase a Miller Mareco. Saca la pelota desde el fondo arriba los arqueros del conjunto de General Caballero. Busca por arriba, metiéndose Machuca. ¿Qué dice el árbitro? Hubo falta del volante de General Caballero. Tiro libre para Guaireña. Cerámica y Agua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Agua, ventas al 607-151. Cerámica y Agua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresar en myflores.com. Regalamos MyFlores. Se está yendo la primera etapa, fino, quieto. Y lo último de la primera fracción. 67 de juego, señores. Saca fino, quieto, pelota bien arriba, va Verdún, salida para General Caballero. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresar a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanecer y Clocolo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Fútbol de Argentina, minuto 25 de la etapa complementaria. Lanús con Juan José Cáceres titular. Expulsado José Canal, está cayendo de local 2-0 ante Racing. Intenta, busca aquí Clementino, pero el cabezazo para nadie. Y fino, quieto, haciendo picadita, imagínate, 0-0, un partido que no termina nunca, debe ser el primer tiempo más largo del mundo, casi ya 67 minutos de partido y todavía no terminó el primer tiempo, entre los dos cortes de luz. El técnico de la luz que llegó tarde, porque no llegaba nunca el técnico, después se puso nuevamente, se recompuso eso, cayó un jugador, revisión VAR y parece que ahora va a terminar el primer tiempo. Final de la primera etapa, 0-0. Monumental. Relato Jorge Casal. 68 minutos de partido. Y bueno, cosas que suceden, cosas que a veces que suceden. 68 minutos de partido para el primer tiempo. Para el primer tiempo, y crucemos los dedos y que estén bien los técnicos y que no se corte la luz. Los técnicos, la electricidad, no sé si es el tablero, si es que... Y eso que tenemos luces LED, porque gracias a que tenemos luces LED, volvió rápido en un momento, porque si no teníamos que esperar que se enfríen, que vuelva la luz. Y en un momento cuando regresó con todo. Y a ver si hay goles, si hay emociones, si hay ritmo de cara al segundo tiempo, porque hasta aquí no se tuvo eso. Se cortó bastante el desarrollo del partido. Teo Arce lesionado del lado de General Caballero. Después ingresó Sanguina. Una de Comas, un disparo de media distancia que había tapado bien a Arévalos. Alguna jugada allí de General Caballero. Se prestaron bastante dentro de lo que significó el partido. Con la situación en el cierre en sí, la presentación de la jugada en el desarrollo del partido,
para la situación de buscar General Caballero, de Guaireña, en este entretiempo que aprovechan los hinchas para ir al baño, para tomar el cafecito, la chipita, algunos ya la cena, porque es un horario de 20:30 este horario, que en algún momento también sintieron bastante los protagonistas. ¿A quién le conviene, si se puede decir así, este empate, Gerardo? Vamos a analizar bien, ¿a quién le conviene más o menos este empate? Habría que ver después qué pasa con Tacuarembó más adelante, pero frena un poco a General Caballero, frena también, es cierto, Guaireña el que está más complicado, pero habría que ver, quedarán 2 fechas, pero habría que ver si se termina así, a quién le favorece un poco este empate. Creo que es Tacuarembó que está esperando después a ver qué pasa. Exactamente, 1,082 para el equipo del Tacua, que deberá ganar mañana para alejarse de Guaireña. Y si Guaireña gana, va a estar descendiendo el conjunto de Resistencia, que se encuentra ahora último con la unidad de Jorge. Solo que un detalle, Tacuarembó tiene una parada difícil, Cerro, Sí, que exacto. está buscando meter presión allí por el tema del título. Igual, el empate, veremos, tienen que mejorar bastante, tanto General como también el propio Guaireña, de cara al segundo tiempo. La polémica, esa especie de chilena al rechazar de Pais, pero antes conecta de cabeza Clementino, va el cabezazo, desvía Fino Quieto, y en esa media vuelta le terminan pegando en el rostro a Clementino. Llevó la revisión por lo menos unos 6 minutos, de revisión para ver si era o no penal. Analizaban allí en el VAR, no le llegaron a llamar a David Ojeda, pero se detuvo nuevamente. Sumado a esos 2 cortes de energía, no en todas las luces, sino en una de las torres, pero una de las torres ya hizo que se tenga por lo menos un 25% de luz menos, o de menos lumínica, por decir así, de menos intensidad en el gramado, que ya ha mostrado una sombra importante en zona de preferencias, principalmente allí del lado de la cabecera, en este caso sería sur, entre sur y preferencias allí, esos 2 cortes que se dieron. Uno en el comienzo casi de partido, en 6 de partido, entre un enredo, la tarjeta amarilla ahí que había recibido Rojas, ya se dio esa situación en el detalle de ese corte en el desarrollo del partido. Y tenemos que ver después, pero creería que es uno de los primeros tiempos más largos que se fueron presentando por las situaciones de los 2 cortes, de la revisión VAR correspondiente y lo que se presentó. Si tendemos a Humberto García, me da 5 minutitos más a escuchar a Humberto García, porque habló ahora, antes también Chiqui, un par de frases que fue lanzando hoy en conferencia Francisco Arce igualmente, como por ejemplo, ya el presidente sabe qué tiene que hacer, por ejemplo decía sobre el tema de su continuidad ante la consulta de Víctor, y en otro momento dijo que se encontraba preocupado y que como cabeza asumía todo lo que uno debe por allí como que tomar como responsabilidad en sí, hacer la cabeza principal, y este resultado que no es bueno para Olimpia y que está casi fuera de la Copa, pero dependerá de lo que suceda, por ejemplo, entre Nacional Triniense. Gana Nacional y de los puntos ya Nacional lo va a dejar fuera a Olimpia, ya no tendrá chance de meterse a Libertadores, va a quedar entre Nacional y Guaraní ese mano a mano. Importante, sí, triunfo para Ameliano. Vamos a escuchar a Humberto García, su entrenador, porque repito, en General Caballero y Guaireña empatan 0-0. Es momento de escuchar al técnico de Ameliano, después de su victoria 1-0 ante Olimpia. Humberto García a continuación. Esta victoria nos da una alegría tremenda en el vestuario. Satisfecho con haber conseguido los 3 puntos que en encuentros anteriores nos era esquivo. Hicimos un gran esfuerzo en este partido, porque en el segundo tiempo atacó con todo lo que tenía Olimpia y respondió bastante bien lo que es la defensa, y ganamos un partido que nos da la tranquilidad y, como vos decís, nos da esa oportunidad de poder llegar a una Copa Internacional. Creo que nos falta un punto, así que vamos a intentar puntuar nuevamente en estos 2 partidos que quedan. Bueno, consultarte sobre cómo fue la semana, prepararse para este partido. Lo estudiaron muy bien a Olimpia, definitivamente. Y también cómo manejan esa ansiedad, podríamos decir, ya de tener la posibilidad de jugar un torneo internacional, más allá de que falte un punto. Sí, nosotros en el partido anterior no habíamos jugado bien el primer tiempo, corregimos el segundo. Estábamos ganando bien el partido y lastimosamente en el descuento nos meten en un error nuestro. Creo que eso lo corregimos en la semana. Los jugadores pusieron muchísima actitud en este partido y creamos varias situaciones de juego. No hemos jugado bien, pero en ese juego frontal que tenemos creo que hemos creado varias situaciones de jugada de gol. Y esta victoria, como dije al principio, nos da una gran satisfacción haberle ganado a Olimpia. Olimpia es Olimpia, así que estos 3 puntos son valiosísimos para el repunte del Ameliano. Me imagino que se va un poco disconforme
por el resultado, porque como bien le decía, tuvo ocasiones el equipo para ampliar el marcador. De repente eso pudo haber repercutido en contra, menos mal de repente el equipo de Olimpia no lo aprovechó. Yo soy de pensar de si ganás 1-0 y ganás 5-0, igual te da 3 puntos. Yo me veo satisfecho con este 1-0. Y a lo que vos estás diciendo, siempre le estamos poniendo mucho énfasis y muchas repeticiones en trabajo, en tratar de convertir los goles. Soy de pensar de que en el fútbol lo más difícil de hacer son los goles. Tenemos falencias todavía, aparte de tener grandes goleadores. Es un trabajo día a día. Como bien decía, ojalá que esta semana podamos mejorar y llegar nuevamente a esos goles que a veces desperdiciamos. Pero como te dije al principio, muy contento con este 1-0 que hemos conseguido contra Olimpia. Preguntarle más que nada por el partido del juvenil, el chico Julio González, que hoy le tocó hacer su debut en primera. ¿Es un premio al trabajo que viene haciendo en inferiores o porque está golpeado el chico ahora no, profe? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el motivo del cambio juvenil y el partido que le pareció? Sí, en este partido teníamos pensado hacerle jugar a Servián y a Leguizamón. Lastimosamente están enfermos los dos. Por eso recurrimos a Julio González. Tenemos un amplio conocimiento de lo que es las inferiores en Ameriano. Es más, estos chicos estaban trabajando con el cuerpo técnico en la primera por espacio de 22 días. Tenemos muy buenos proyectos en inferiores y a mí me convenció bastante el chico jugando con jugadores con mucha experiencia, jugando contra la camisa de Olimpia. Creo que hizo un partido correcto. Además, ser goleador de esa categoría, así que es un premio al esfuerzo que está haciendo él en las inferiores. Y también es un premio para los profesores que están haciendo un gran trabajo en inferiores, porque ellos están jugando la Copa de Oro contra Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad, y eso es muy alentador en un equipo como Ameriano, que es un equipo bastante humilde. ¿Qué significa para usted el hecho de volver a colocar prácticamente, porque está a un pasito y dándose incluso los resultados, sin sumar pueden llegar a lograr esa clasificación a Copa Sudamericana? ¿Qué significa para usted a nivel personal, porque conoció el crecimiento, viene prácticamente desde abajo con esta institución, profe? Sí, justamente tus palabras le transmití en el vestuario, que siento mucho orgullo, mucha satisfacción por lo que están realizando el plantel de jugadores, porque es el plantel que está haciendo, porque le está colocando nuevamente a Ameriano a un paso de una Copa Internacional. Para un equipo humilde, media tabla para abajo, siempre es difícil competir con equipos grandes. Así que lo que están haciendo es bastante bueno. Podríamos haber estado mejor, pero no pudo ser. Pero el esfuerzo se hizo, se está intentando y ojalá que se nos dé. Nos faltan 2 partidos y queremos puntuar en esos 2 partidos que quedan para llegar a una meta importante, que es una Copa Internacional. ¿Cómo viste esa última acción, justamente la expulsión de Vegas? ¿Te parece que se apuró un poco el árbitro para con una amarilla se podría solucionar el inconveniente? Yo estaba viendo de espalda la jugada, creo que era falta para Ameliano. No sé si hubo una reacción o no, pero para mí era una falta a favor de Ameliano y no sé si vieron la repetición, si hubo revisión de VAR en esa jugada en la expulsión. Todavía tampoco no conversé con el chico, sí que fue lo que pasó, pero desde mi lugar, para mí era falta para Ameliano. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Las palabras de Humberto García, hoy en conferencia, con el fiel amigo del hombre de cerca. De fondo se escucharon unos ladridos allí cerquita de la aquí zona de ven la conferencia. familia, hasta el perro vino para la albirroja. Creo que no me muera el perro. Cuidado, Víctor, en la conferencia de Humberto García, porque había un perro cerca, en plena, por lo menos, como 7 ladridos contabilicé en un momento. Hablaba Humberto García y esto pasaba en Buenos Aires, Gustavito. Aquí ven la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Creo que no me muera el perro. Iba por la calle y me salió un perro y me quería morder. Agarré una piedra invisible, agarré una piedra y le dije: ¡Shváyame! Aquí ven la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Creo que no me muera el perro.
Siempre está Víctor cerca de los perros. Y justo en conferencia, Humberto García y el perro allí de fondo. Bueno. Tomarlo de buena forma. Y con Humberto García de fondo, el perro. Y espero que fue el perro también en Buenos Aires. Ojalá que aparezcan los perros del fútbol en el segundo tiempo, porque hasta aquí General Caballero y Guaireña están igualando 0-0 en Carente. Y vuelven de a poco los protagonistas, vuelve General, vuelve Guaireña. Y que tengamos también una normalidad en cuanto al segundo tiempo. Nada más de apagones, 2 apagones ya tuvimos hasta aquí. Ojalá que eso ya no se repita en la segunda parte. Reitero, 0-0, General y Guaireña. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar la Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Y Lactolanda, la salud de cada día. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmxp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliate online, Caja Mutual. TV Smart HD de 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido. Contado 1.218.000 guaraníes. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Mañana prosigue la fecha y en simultáneo podríamos tener al campeón del torneo Clausura 19 horas en el Estadio Feliciano Cáceres. Luqueño ante Libertad pitará Carlos Paul Benítez y en el bar Fernando López. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes. Sensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.postal.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Aire Tokio 12.000 Betún 18, cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Los concentrados de Luqueño para enfrentar mañana a Libertad de Gonzalo Falcón, Alfredo Aguilar, Juan Núñez, Pablo Aguilar, Rodrigo Alborno, Rodri Ferreira, Iván Villalba, Jorge Mendoza, Fernando Benítez, Ángel González, Rodrigo Rojas, Derris Alegre, Sergio Fretes, Kevin Pereira, Sebastián Ruiz Díaz, Lucas Barrios, Matías Medina, Paul Charpentier y Matías Castro. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Enciende el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000, Bancopo, un banco para todos. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Hay que repasar que Libertad ofrece sus convocados recién en el día del compromiso para enfrentar mañana a Luqueño en el Estadio Feliciano Cáceres. En el mismo horario, en simultáneo, Cerro Porteño ante Tacuarí. En el Estadio de la Nueva Olla pitará Aldo Quiñones y en el bar Mario Díaz de Vivar. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera entre Tiraque y Acupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ponele Vistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, champú. Vistoni, tecnología en lubricación. Para el día lunes 13 de noviembre, Resistencia, que pende de un hilo para seguir en Primera División, y Guaraní, que van en búsqueda de acceder a un cupo a la Copa Libertadores. El día lunes 18 horas en el Estadio de Sol de América, Estadio Luis Alfonso Yanni, pitará Mario Díaz de Vivar y en el bar Carlos Paul Benítez. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perpetuos socorren en redes sociales San Justo de Arroz. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos, pilo al por mayor en Proven CCA al 0983459-139 o en proven.com.py. Es los del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. También de lunes 20-30 horas en el Martín Torres Triniense Internacional pitará Julio Quintana, bar para Ulises Mereles, Jorge Casal. Gracias, Gerardo. Están los dos equipos dentro del campo de juego. Guaireña prepara un cambio. Parsahut, Parsahut, camiseta 7, Kevin Parsahut, y se va Jesús Vázquez. Se va Jesús Vázquez para que ingrese Parsahut. Informó. Informe conexión total con Personal Flow. Y ahora Hernán Pérez por el lado local y se va el juvenil Marcos Machuca. Los cambios, señores, en esta etapa complementaria, esperando que sea mucho mejor a lo que nos ofrecieron en la primera etapa. General Caballero, Guaireña, el partido 0-0, Darío. No reaccionamiento, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de más reacciona, te protege, de bienestar y certeza exige impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Va cargando, atención con todo, metiéndose Miller Mareco, va a colocar el centro, cargando el conjunto local. La pelota le va quedando ahora al recién ingresado Hernán Pérez, eleva centro, pega la pelota en Godoy. Insiste Mareco, vino la marca en el fondo, quita con la zurda, Brites para Guaireña. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Gluter siempre salís ganando. Lego Puller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Puller, el poder de tu paseo. Se va metiendo Parsahut, buen pase para Verdú.
Verdún. Verdún encara, le queda otra vez a Parsahud. Saca como puede el zaguero del equipo local. Romero fue al piso, falta. Tiro libre que corresponde a General Caballero. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clansol y omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Recordando que Olimpia terminó cayendo frente a Meliano. El partido en Villalí se lo ganó a Meliano 1-0. Para instalar tu industria de depósitos público, urbanización Centro Industrial de Villita 1 y 2, comunicate al 413-7000. A Paraguay de Inmobiliaria sea este domingo 3.350 millones en premios. En el grandioso una casa quinta, en el poderoso un Audi Q2 más 2.000 millones y sale sí o sí un Kia Niro 0 kilómetros. En este se por Emoy. Sacando la pelota desde el fondo, el golero local arriba, los tiros libres que corresponde al equipo de General Caballero. Balón al río para Sanguina. Golpea de cabeza con destino Clementino González. La cobertura por parte de Jorge González. Va Jonathan Pais, en mitad de terreno se muestra Godoy. Juega para Parsahud. Encaró y perdió ante la marca de Juan Alexander Franco. Sale el arquero fino quieto. Recaptura para el equipo de Guaireña. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea descubrir la auténtica esencia del Chaco. Tortibis, carne 100% chaqueñas. Mañana Libertad frente a Luqueño. En realidad Luqueño Libertad en el Feliciano Cáceres y el partido entre Cerro Tacuario, mismo horario, a las 19. Ganar Libertad es campeón del torneo clausura. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Siberiana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, fútbol FIFA. La pelota sobre la zona derecha en poder de Miller Marico, levantando por la izquierda ahora. Valescano golpea con el pecho, se complica, recupera antes de la pelota se pierda. Fuera de perímetro, balón en mitad de terreno. Ahora para Juan Alexander Franco. Este con Romero, qué impreciso ambos equipos. La pelota para Hernán Pérez. Va Pérez, se aproxima al área. Avanza el equipo de General Caballero. Apertura por la derecha. Le va quedando atención a Saborido. Gol en camino dentro del área. Centro. A las manos de Fino Quieto. Algo que le cuesta y mucho a Saborido es la culminación, niño. Sí, buena proyección, pero como bien decías, en ese pase final en el centro es donde se termina equivocando siempre el argentino. En esta fue buena la proyección de Saborido, pero mal en el pase. Intenta a poquito General Caballero, que hoy, dicho sea de paso, está totalmente de amarillo, con algunos vivos rojos. No está con el tradicional camiseta roja, en este caso la formación local de General ante Guaireña. El partido sigue 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Fortín. Pásate ya ser un protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando el arquero, lo que hablamos de Gustavo Aríbalos, bajando de Finico. Va a sacar desde el fondo con la derecha. Pelotazo bien largo, con destino. Atención de Sanguina, frena con el piso. Balón para Hernán Pérez, otra vez con Sanguina. Pone la pelota en mitad de terreno con Juan Alexander Franco. Franco toca para Lescano. Lescano sobre el costado izquierdo. Manda al centro, cobre Clementino. Golpea de cabeza para Mareco. El disparo. Saca como puede Jorge González cerca del banderín lateral que corresponde al equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Aproximó General Caballero. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Tortibis, carne 100% chaqueña. En Chile bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro en Chile. Estaciones adheridas, el emblema preferido de todos los paraguayos. Es pelota para el equipo local que busca el primero. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más 5 al 0983-788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influencia, Pino, leche limpia, desinfecta, perfuma. Sacando Jorge González, zaguero zurdo del conjunto de Guaireña. Golpea de cabeza Miller Mareco, la pelota de Walter Rodríguez. Otra vez la están buscando por la derecha Saborido. Saborido baja de cabeza, no hay falta. Le queda Miller Mareco. Saborido tiene la pelota cerca del área. Encaró, ganó fuera de cancha. Saborido va a colocar el centro, pico larga. Le termina sacando Jorge González la salida para Guaireña. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cuatro General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando a Brites. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Seguro que le conviene seguro Chaco. En su terreno para General Caballero. En Bristol, Black Friday 2023, compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Farm y en Punto Parma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Godoy levanta la pelota sobre el costado izquierdo. Busca Lautaro Comas, no llega. Pelota a un costado. Saque de manos que corresponde, señores, a General Caballero. Poco hasta aquí en la etapa complementaria, al igual que lo fue en el primer lapso. El partido sigue 0-0, Darío. Santa Elena te acompaña en reunión
reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z, hombre, calidad, papá. Fútbol de Brasil, entretiempo del compromiso. Palmeiras de local y sin Gustavo Gómez le está ganando 1-0 al Inter de Porto Alegre. Con esto Palmeiras le pasa a Botafogo, Gerardo. Exactamente, en la tabla de posiciones Palmeiras 62, Botafogo un partido menos 59 al igual que Gremio. Increíble, uno miraba la tabla del Brasileirão hace un mes atrás y era ventaja amplia de Botafogo. Se complicó el equipo donde militan Gatito Fernández y también el ex futbolista de Guaraní. Hablamos de Matías Segovia. Tiro libre que corresponde a Guaireña. Compra chorizo para el su pizza, carga tu factura en opizza.com.py. Participas de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un guía picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Buscando el primero por arriba, le va a pegar a la pelota Comas. Tiro libre que corresponde a Guaireña. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Próxima fecha para ambos equipos. Guaireña será local ante Resistencia, partidazo por el promedio, y Ameliano local ante General Caballero. Comas hacia el centro de cabeza. Viene colaborando en defensa Clementino González, va recuperando Lautaro Comas, baja la pelota a mitad de campo. Allí busca a Jonathan Pais, otra vez para Lautaro Comas. Buen pase sobre el carril izquierdo, va a Verdún, pierde la pelota, pide falta, no dice el árbitro. Saca Marico para el conjunto de General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube ya la 1751, llámenos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y fútbol FIFA. Ángel Martínez y el pelotazo equivocado, pide infracción sanguínea que quedó tendido en el piso. El árbitro deja seguir, la pelota le va quedando sobre la zona derecha, aparece Saborido, pone el balón en mitad de terreno con Walter Rodríguez, levanta la cabeza, manda fútbol para el frente, se va mostrando Juan Alexander Franco con el balón, toca por la izquierda para Lescano. Lescano juega la pelota para Pérez, retrocede con Lescano, toca en campo rival, General Caballero. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos para cuatro sabor único Fortín. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Poco le alcanza y mucho a Guaireña este resultado. Si es que por allí Tacuarí mañana termina sumando a 3 ante Sí, 0. no le sirve mucho. Por eso como que se viene neutralizando, bloqueando un poquito allí, tanto General como también el propio Guaireña. No hay mayores diferencias entre uno y otro en el partido. Aquí aparece una tarjeta, es para Franco. Amonestado Franco del lado de General Caballero. Juan Alexander Franco con la tarjeta amarilla. Tiro libre que corresponde a Guaireña. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal, asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Y acumula su quinta tarjeta amarilla Juan Alexander Franco en el conjunto de General Caballero. Va Rodríguez, pelotazo largo, lejos afuera. Saque de meta para el equipo visitante para Guaireña. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rombo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rombo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Está en el piso Sanguina, sigue reclamando el 10 de General Caballero, no pasó nada, va sacando desde el fondo, fino quieto para Guaireña. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños, solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Cuánto va de partido en instante con Darío? Saca la defensa del equipo de General Caballero con Romero. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En algo mejoró esta etapa complementario con lo que fue la primera fracción. Va Lescano al piso, no hay falta. Reclama el árbitro del partido. Saca Ángel Martínez, la salida para Guaireña. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol argentino, Racing de visita le ganó a Lanús por 2-0 en el equipo local. Expulsado con roja directa vía VAR José Canales. Jugó Juan José Cáceres. Ingresó en la segunda parte Julio Soler. Se va recuperando Marico, pelota para Guaireña, el partido 0-0. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Caballero Guaireña, señores, en el estadio Karen debe estar empatando 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Libre
con Ángel Martínez, que en la jornada de hoy reemplaza al lesionado Aquilino Jiménez. Saca desde el fondo Martínez para Guaireña. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad de Ocampo. Precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Hoy 11 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Compra hamburguesas Pechugón de 6 unidades y puedes ayudar. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. La pelota de Ángel Martínez, juega por bajo para Godoy. Godoy entrega el balón, atención para Rojas, corre Rojas, centro, arriba, salida para el equipo local. Hoy 11 de noviembre en Farmacia Catedral cumple 118 años, por eso te ofrecemos 50% de descuento en productos seleccionados en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas, utilitarios. Visítanos en Sacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Va Verdún, carga el equipo local, señores. La marca por parte del zaguero del conjunto de General Caballero. Le queda el rebote a Rojas, centro al área. Vino la cobertura de Romero. Va a insistir el equipo de Guaireña. ¿Qué dice el árbitro? Córner o tiro de portería, tiro de esquina para Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Usamos 11 de la etapa complementaria, el partido 0-0. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezán y 3 variedades tradicional picante calabresa, pan de Acomezán y la combinación perfecta para tus asados. Le va a pegar Lautaro Comas, que es el encargado de siempre de los tiros libres, de los tiros de esquina en el conjunto de Guaireña. Va Jorge González, que se ganó la titularidad definitivamente con Humberto Velard en el conjunto visitante. Está Jonathan Páez buscando dentro del área, vino centro, balón arriba, la marca de Clementino colaborando en defensa. Saque de mano cerca del banderín para Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando que Ameliano le ganó Olimpia 1-0. Zambara es territorio, visión, beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, visión más digitales, más humanos. Ponles Amaneceres, te ofrece proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa por los Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjero Campo 9. Se prepara Franco para ingresar en instante en el conjunto de Guaireña. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Rojas juega por abajo para Ángel Martínez. Falta. Fuerte la entrada del Lescano. Me parece que va a ser amonestado Lescano. Tiro libre. Y es peligroso para Guaireña en ataque sobre la zona derecha. Informe conexión total con Personal Flow. En Argentina, entre tiempos del compromiso, Huracán le está ganando 1-0 al descendido Arsenal. En el local suplente el ex luqueño Marcelo Pérez. Y en Arsenal suplente el ex Tacuare Alfredo Amarilla. Martínez sigue en el piso. Tiro libre para Guaireña. Control te recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con Control. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y en instante Franco, camiseta 31 para ingresar en el conjunto de Guaireña. Arriesga un poco más Ovelar. Tiro libre que favorece a Guaireña. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Se va Tomás Rojas, ingresa Alex Franco, 31, Alex Franco a la cancha por Tomás Rojas, variante del lado de Guaireña. Muy bien, tiro libre para la visita. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmflores.com. Regalame My Flores. La Plata Empeño es la primera casa en pedidos del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Señores, tiro libre y apunta para pegarle a la pelota Godoy, el volante zurdo del equipo visitante. Cerca está Comas, la orden del juez. Puede estar el primero de Guaireña, cerca de los 14, etapa complementaria. Ojeda le indica a Comas que mande el tiro libre, que mande el centro. Va Godoy finalmente con la zurda, pelota al área. Sale Arévalos, quita con los puños el arquero local. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Clóculo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En realidad hubo choque de compañeros entre el zaguero Romero con el arquero Arévalos. Se llevó la peor parte el Lescano. En realidad es Lescano. Tomás Lescano con Arévalos. Fútbol paralizado de vuelta a niño. Salió con todo a cortar allí ese balón del arquero. Enfrente se encontró con la figura del compañero. Por eso están siendo atendidos los dos. Los dos están bastante lesionados. Hablamos de Arévalos, del arquero, como también del central de General Caballero Lescano, que recibió el golpe de parte del compañero. Paralizado el juego en Carendí. Sigue esto 0-0. 14 de la etapa complementaria. Lo están asistiendo Lescano en General Caballero. Todo momento bueno para disfrutar. Lactolanda, leche, yogur, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Se viene, señores, la fecha 5 y 6 de las eliminatorias por la quinta jornada
jornada. Paraguay va a visitar Santiago para enfrentar a Chile el jueves 16 de noviembre. Sexta fecha, martes 21 en el Defensores del Chaco. Paraguay va a recibir a Colombia. Para un descanso perfecto y reparador, Somier de Colchones Paraná Capriz, 1.60 por 2 a 10 cuotas de 330.000 guaraníes. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuotas fijas sin reajuste. Esencia Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en línea, corre. Empate en Carendí, General Caballero Guaireña 0-0. Seguro que le conviene Seguro Chaco. Arriba lo recuperado, va a continuar el arquero. Qué poco. Somos reiterativos, pero es la realidad. Poquísimo fútbol entre General Caballero Guaireña. Muy cortado el partido. Estilo de portería para General Caballero. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Aire toque 12.021-18, cotado 130.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Arévalos y la salida para el cuadro local. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Préstamos personales de banco, tasas oficiales y plazo de 48 meses. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Fútbol de Bolivia, 5 minutos del segundo tiempo. Guavirá Always Ready van empatando 0-0. En el equipo local está jugando el defensor paraguayo Milciades Portillo, y en el equipo visitante arranca David Robles. Va Franco, la pelota le va quedando sobre el costado izquierdo a Lescano. Termina sacando el zaguero del equipo local, recuperando Ángel Martínez para la derecha, la pelota para Paniagua. Busca Paniagua, buen pase, atención. Va corriendo Martínez, falta. Ojeda deja seguir, reclama el futbolista Martínez, saque de mano cerca del banderín paraguaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 16 en la etapa complementaria, el partido 0-0. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Martínez tiene la pelota sobre la banda derecha para el conjunto local. Levanta, centro, pelota arriba para Sajú, busca las alturas, gana un córner, tiro de esquina para Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ángel Martínez sobre la zona derecha. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Ponele Bistonic al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, bloca todo, shampoo, Bistonic, tecnología en lubricación. Entre Godoy y Comas para el córner sobre la zona derecha. Busca por arriba Guaireña, señores. El partido está 0-0. Tiro de esquina para la visita. La orden del juez, Godoy levanta centro. El testazo de Jorge González. Colabora en el fondo, despeja Mareco. Recupera Ángel Martínez. Le queda el gol a Comas, tira. Qué mal le pegó. Qué mal le pegó. Fue Verdún el remate, lejos afuera. Estaba bien perfilado, niño. Iba a hacer un golazo si le pegaba bien, pero fue lo opuesto. Le pegó. La intención vale aquí lo de Verdún, pero después cualquier cosa en cuanto al tiro. Una chance, una posibilidad, una intentona, pero allí nada más. En las ganas de uno y otro. En las ganas de General Caballero, del propio Guaireña. Se siguen bloqueando ambos. No les favorece ni a uno ni a otro este empate, ¿cierto? De los dos, el que está un poquito mejor parado es General Caballero. Es más, si llega a ganar General Caballero, matemáticamente, por ejemplo, ya se salva a General, se salva a Luqueño, y para eso deberá anotar el equipo de General. Queda todavía mucho en el partido. El partido, el juego sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Playmin, sistema prepago, se veía en 1751. Llámanos al 729-6060. Playmin, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, fútbol FIFA. Se va metiendo sobre la punta derecha. Ángel Martínez se está cargando. El equipo de Guaireña se anima un poco más la visita. La pelota viene arriba con Barzahud. Bajo de cabeza. Atención. Está el disparo de Verdún. Queda con la pelota el arquero. Arévalo se queda con el esférico. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomerios paraguayos, sabor único Fortín. Pásate de salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le pegó algo mordido el delantero Verdún. Se queda con la pelota. Arévalos, arquero de General Caballero, que busca la salida por la derecha con Saborido. Va saliendo el equipo local. En San Justo Hierro tenemos perfiles, planchuelas, chapas, San Justo Hierro, acceso sur, casi perpetuo, socorro. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Peilor por mayor en Provencencial 093-459-139 en proven.com.py. Está en el piso de vuelta un futbolista. Esta vez Walter Rodríguez. Sentido Walter Rodríguez con un encontronazo allí con Paniagua. Se llevó. No, va a ser echado. Barzahud va a ser expulsado. Vía VAR lo van a llamar al árbitro Ojeda y le van a sacar la roja a Barzahud. Metió un codazo terrible allí en pleno rostro de Walter Rodríguez. Barzahud va a ser echado. No sé si estoy exagerando, pero le van a llamar del VAR a Ojeda. Sí, se está quejando lo de Guaireña, pero no sé qué exactamente pasó. Un movimiento, algo
¿Qué le enervó, creería, a Kevin Barzahut? ¿O por qué llega tarde allí? Ahora con tantas cámaras, con tanta revisión, se va a ver un delantero que últimamente viene rindiendo, inclusive hasta llamado a la selección. Y en esta mide mal. En una sí, en otra no. Dependiendo de la cámara es. En una se ve un movimiento y en otra no. Por eso, dependiendo del ángulo con el cual se mire, ese brazo deja extendido allí Barzahut. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. General Caballero, Guaireña siguen empatando 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El árbitro lo está asistiendo a Rodríguez allí en charla con el volante del conjunto local, si se recupera o no. Me parece que hay diálogo también con Fernando López, que está en el bar. Por ahora, fútbol paralizado. Es el Hotel Sol Online, se te registra con el código RUBÍN 100.000 guaraníes, el bono extra a los 200.000 guaraníes, el bono de bienvenida. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La paciente más Rexona te protege. El lunes, Resistencia Guaraní Trinidense ante Nacional. Decir bienestar y certeza, exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participas con tus compras desde 60.000 guaraníes con Casa Grutter, siempre salís ganando. Lo van a tener que retirar a Walter Rodríguez a un costado del campo de juego, bastante sentido. Muy golpeado el volante del equipo local. Hablando de sentido y muy golpeado, el que se fue lesionado es Miguel Almirón. Y todo indica que no estaría para el siguiente combo. Vamos a esperar, pero se fue tempraneramente. A los 30 minutos del primer tiempo reemplazado. En ese momento iba 0-0 el partido, después lo terminó perdiendo el Newcastle ante el Bournemouth. Era un equipo medio complicado allá en el nombre, la lesión de Almirón, pero bueno. El ex equipo de Iturbe. Es equipo de Iturbe, pero así como están las cosas se perdería, pero veremos qué pasa en las próximas horas con el informe médico. Una pieza, por lo menos para mí es importante, pero por otro no, pero veremos qué sucede con Almirón. Sigue en el piso Walter Rodríguez, volante de General Caballero. Llegó Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. No hay ningún llamado de Fernando López para el árbitro Ojeda. Reclaman todos los futbolistas de General Caballero luego del manotazo de Barzahut. Sigue el fútbol paralizado, señores, en Carendí. Prueba Clanchol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanchol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria. Bueno, decía el propio Niño Sosa, de acuerdo a las cámaras por donde se lo mire. En un ángulo una cosa, en otro ángulo otra cosa. Hablando de ángulo, de todos los ángulos, 5-0. Olimpia ganaba Cerro en fútbol femenino hoy. 5-0. Victoria con goleada. Había algunos hinchas decían, ¿y si juegan las chicas, los muchachos? Pero bueno, comentarios allí de redes nada más a estas horas. Allí cambian las cosas increíblemente. Y está mejor Olimpia. Sí, señor. Pelota que favorece al equipo de General Caballero. Este domingo 3.350 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 más 2.000 millones y sale sí o sí un Kia Niro 0 kilómetros en ETS por Emoy. Encantable de descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Hasta aquí muy poco en esta etapa complementaria, similar a lo que fue el primer Daxo. El partido sigue 0-0 a la búsqueda de la pelota. Valescano sobre el costado izquierdo. Está cargando el equipo de General Caballero. Se va mostrando mitad de terreno, pidiendo la pelota Miller Marico, al igual que el volante ofensivo. Hablamos de Duarte, señores. Carga el cuadro de General Caballero que quiere el primero. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Tortivi, carne 100% chaqueña. En Shell bajaron los precios de las nastas 600 guaraníes menos por litro. En Shell estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. La pelota le va quedando a Walter Rodríguez, que reingresó al terreno. Balón por la derecha para Saborido. El mano a mano ante la presencia de Brites. Gana Saborido. Coloca pase para Hernán Pérez. Se profila Pérez, vale para el centro. Otra vez con Saborido cerca del área. Saborido se metió, zafó de la marca de Brites. Saborido cerca del área, apunta, le pega con la zurda al disparo. A las manos del arquero. A las manos de Fino Quieto, golero de Guairiña. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 0183788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por crímenes. Paraguay sin influenza. Fino leche limpia, desinfecta y perfuma. La pelota sobre el sector izquierdo en poder de Juan Alexander Franco. Pone la pelota sobre
sobre el mismo carril. Va buscando Lescano. La pelota otra vez con Juan Alexander Franco. Se aproxima por ahora Hernán Pérez. Juega para Clementino. Le queda Pérez. Apunta al disparo al arco. Bloquea Jorge González. Insiste Pérez. Sigue presionando General Caballero por el primero. El ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El bachetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. No ganan Guaireña y Tacuarembó, y Resistencia va a seguir con vida, Gerardo. Exactamente así es. Depende de un hilo el equipo de Resistencia, que en la próxima fecha Resi va a tener que visitar a Guaireña. Allí prácticamente se define todo. Exacto, sí señor. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Juan Heinze, camiseta 8, ingresa en general por Miller Mareco. Heinze por Mareco. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Hay empate, General Caballero, Guaireña 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Saca la pelota, fino quieto, busca Paniagua, va de 9 el volante central del equipo de Guaireña. Atención, Paniagua gira dentro del área, no pudo rematar. Ya todo estaba anulado, posición adelantada de Paniagua. Tiro libre, es para General Caballero. En Bristol Black Friday 2023, comprar y participar del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Sportage 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Parma y Punto Parma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estaba en posición adelantada Paniagua, que quiso definir, no pudo pegarle bien con la derecha. Tiro libre que corresponde al equipo local. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y aseo. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, no un multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. En su primer contacto con la pelota, Heinze va al piso, pide falta, no dice el árbitro, recupera Godoy para la visita, jugando para Lautaro Comas, descarga para adelante, no llega Verdún, anticipa bien el zaguero Alexis Rodas, la pelota de Romero, Romero para Saborido, Saborido levanta sobre Clementino González, corta Brite, saque de mano cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 26 de la etapa complementaria, el partido sigue 0-0. Compra chorizos para el lleno, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py, participas de premios mensuales al final, un viaje a Cancún en Kia picando 0 kilómetros, pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marco, que la fábrica no te dio. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Se va Verdún, ingresa Carlos Lito Duarte. Carlos Lito Duarte, camiseta 10. Y el otro que se vendrá es Rosalino Toledo. Rosalino Toledo, camiseta 20. Recurre a 2 de la casa allí el técnico de Guaireña. Carlos Lito Duarte y Rosalino Toledo al campo de juego. Uno de los que se fue es Diego Godoy. Uno de los que se retiró en Guaireña y el otro Verdún. Muy bien, los cambios en la visita. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. 1000 empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Atención que va Clementino González, baja para Hernán Pérez, otra vez con Clementino, ataca al equipo de General Caballero, Clementino y el centro. Pega en Martínez que logra evitar el córner, no así el lateral cerca del banderín, lateral que corresponde al equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el primero General Caballero. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo voy sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ya la 1751, llámanos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, fútbol FIFA. Va, atención, Franco por la derecha, se mete Ale Franco, la pelota le va quedando para Sacud, se anima a rematar, no, pierde la pelota ante el volante Walter Rodríguez, juega por mitad de terreno con Hernán Pérez, se viene el equipo de General Caballero, Pérez cruza mitad de campo, la marca por parte de Carlos Lito Duarte, colabora Ale Franco, insiste Pérez, quiere el primero, busca General Caballero. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, probas del Backboard, tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos, Sabrónico Sporting, pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Fino Quieto salió a cortar cuando iba Clementino González, al igual que Hernán Pérez, saca Fino Quieto, pelotazo largo, pica Carlos Lito Duarte, se alcanza ahora peligro, no le va a llegar el 10 de Guaireña, de todas maneras todo anulado, hasta aquí el partido, niño. Sí, muy largo el pase allí, ya estaba en posición adelantada, sigue siendo muy parejo, se neutralizan bastante, tanto General como el propio Guaireña, no es atractivo a la vista, no le sirve mucho este empate, pero igual queda un cierto trecho en el partido, a ver si llega o no el gol en esta segunda parte. Va a sacar desde el fondo el arquero, Arévalos para General Caballero. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras, llámanos al 235-8001 y Salas, de Fútbol Álamos, porque si es vino de Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes.
González. Ángel Martínez levanta la pelota para Carloslito Duarte, que en el partido anterior terminó convirtiendo el empate ante Ameliano. Va Carloslito Duarte, reclama una falta. El zaguero Alexis Rodas, el árbitro deja seguir. La pelota le va quedando sobre la derecha Ángel Martínez. Va Guaireña buscando el primero la visita. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Brasil, minuto 18 de la segunda parte, segundo de Palmeiras, lo hizo Hendrick, el convocado a la selección brasileña. Ahora Palmeiras le gana 2-0 al Inter de Porto Alegre. Y con esto ya lo está pasando al equipo de Botafogo, rebasando al conjunto carioca de Botafogo, que está obligado mañana, ante Bragantino, de visita a Botafogo a las 4 de la tarde. Y Bragantino está allí cerca y también con un partido pendiente. Bragantino. Exacto, Bragantino tiene 58, ahora Palmeiras puntero 62, Botafogo Gremio con 59. Dramática definición del Brasileirão, señores. Tiro libre para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de laminados, llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños, solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica corre. Están empatando General Caballero, Guaireña 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Arriba el pelotazo largo, devuélvale Franco, la pelota le va quedando a Clementino González. Termina despejando Jonathan Pais. Busca Carloslito Duarte, la marca de Rodas, saca con la pierna derecha. La pelota en campo del equipo de Guaireña. Saca como puede desde el fondo. Brites, colabora Jorge González, sale Guaireña. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp. Aguardame Darío, Carloslito para el primero. Viene, ¿por qué no se animó Carloslito? Niño tenía para marcar el 10 del equipo visitante, quiso jugar con Franco. La carta de gol en esta no se animó, no buscó. Se dio el pase al compañero, terminó enredándose. Carloslito tenía, me parece, espacio para sacar el derechazo, no se animó. Perdió el balón y se terminó por nuevamente disolver allí lo que parecía ser un buen ataque a favor de Guaireña. Y ahora el toque cansino, lateralizado de General. A ver en qué termina. Desperdició la visita. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y para 51 años de fortaleza y crecimiento. Saque de mano cerca del banderín para el conjunto de General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. El partido sigue 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Lescano y el centro, la pelota le queda a Clementino, gana fondo de cancha, carga el conjunto local con Sanguina, puntea González, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Las cosas del fútbol no. El entrenador Troaio Duarte hoy en día, General Caballero, lo llevó a Guaireña a primera. Y el director técnico de Guaireña, Humberto Velar, lo había ascendido a General Caballero. Sí, dos viejos conocedores de sus rivales, uno del lado de Guaireña y otro del lado de General Caballero, tanto Velar como también el propio Troaio, es verdad. A ver qué pasa en esta acción de pelota quieta, tiro de esquina a favor de General. Rodríguez y el córner, pelota arriba, termina colaborando en defensa para Sajú, saque de manos para el equipo local. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol uruguayo clásico de ese país. Nacional y Peñarol empataron 2-2. El segundo para Nacional lo hizo el ex Cerro Gabriel Báez. Muy bien, pelota para el equipo local. Hoy 11 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprar hamburguesas Pechugón de 6 unidades y podés ayudar. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Hoy 11 de noviembre Farmacia Catedral cumple 118 años. Por eso te ofrecemos 50% de descuento en productos seleccionados en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda. Atención a Juan Alexander Franco. Carga el equipo local. Pelota para Clementino. Le queda el gol a Sanguina. No pudo escapar de la marca de Jonathan Pais. Despeja el zaguero argentino. Va recogiendo Rodas por el medio. Va a insistir General Caballero. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Monjones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Aparte de Resistencia, Gerardo, contanos después qué rival le queda la última fecha al conjunto de Guaireña y también por el lado de Resistencia, que con estos marcadores que se vienen dando todavía tiene chance de pelear y quedarse en la categoría principal. Próxima fecha, Guaireña, Resistencia y General Caballero va a visitar a Ameliano. Y en la
la última fecha. Resistencia ante Ameliano. General Caballero Olimpia y Guaireña va a visitar a Trinidense. Muy bien, tiro libre en ataque para General Caballero. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Comezani, 3 variedades tradicional picante y calabresa, pan de Comezani, la combinación perfecta para tus asados. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión más digitales, más humanos. Heinze en el piso, se va recuperando el propio Heinze y el tiro libre para el equipo local. Poles Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido grasa. Poles Amaneceres paraguayos, nuestros producidos por Granjeros Campo 9. Sea Control te recuerda la importancia de cuidarte y consultar al médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. Le va a pegar finalmente Hernán Pérez, tiro libre peligroso para General Caballero, la orden del juez. Va por arriba Romero Rodas con Clementino, con Sanguina. Vino centro, Parsajú golpea de cabeza colaborando en defensa. Le va quedando la pelota Rodas, saca Jorge González desde el fondo para Guaireña. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Tegua. Ventas al 600-751. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa. Duarte para el gol, va Carlos Lito Duarte. ¿Qué le pasó a Lito Duarte? No se pudo acomodar, niño. No se pudo acomodar cuando parecía que iba a llegar la primera alegría de para Guaireña, pero no. Carlos Lito no se acomodó del todo. Era buena la situación, la jugada sobre el perfil izquierdo. En esta, aunque después mirando, creería que si llegaba a controlar y a anotar, podría ser offside. Pero habría que ver. Carlos Lito, no. Metió la pierna izquierda, en esta se le escapó el balón al experimentado delantero de Guaireña. Saque de mente para General Caballero. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalame MyFlores. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Sacando la pelota Ángel Martínez para el conjunto de Guaireña. Juega por abajo, por la derecha para el Franco. Devolución para Ángel Martínez. Pierde ante la marca Hernán Pérez. Pérez tiene el control de la pelota para el conjunto de General Caballero. Se perfila Pérez. ¿Qué hace? Retrocede todo. Le queda arriba, lo sale. General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa estilo campo. Tu partida preferida. Venga, corre. Están empatando General Caballero. Guaireña 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Saque de manos, pelota en su terreno para el equipo local. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años contamos la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va cargando el cuadro de General Caballero, el conjunto local con Lescano, que se mete por la izquierda, cerca del área. Juega para Sanguina, busca Clementino, le va quedando a Sanguina, pide falta de Jorge González, aguanta a Sanguina, desplaza la pelota a campo rival, se le va la pelota a Sanguina, saque de mano cerca del banderín para el equipo de Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 36 segundos, etapa del partido, 0-0. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Afíliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web msp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. TV Smart HD de 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido. Contado 1.218.000 guaraníes. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Busca Parsajú, le va quedando a Rosalino Toledo. Golpea de cabeza la búsqueda. Va Lautaro Comas otra vez con Rosalino. Freno con el picho. Juega la pelota Toledo cerca del área para Parsajú. Pierde la pelota Parsajú. Y ojo que se viene de contra General Caballero con Clementino. Informe conexión total con Personal Flow. La recaudación de este partido, 12.680.000 guaraníes por 744 ingresantes. Atención que va Pérez, pelota sobre costado izquierdo. Hernán Pérez levanta centro, balón al área. Clementino no pudo. A insistir Pérez, presiona General Caballero por el primero. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá. Cuota fija sin reajustes en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Saca desde el fondo. Brites todo anulado. Banderina arriba. Sanguina en posición adelantada. Tiro libre que corresponde a Guaireña. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CPT a la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Estamos llegando a los 40 niños y prácticamente nada de fútbol, No, nada de fútbol. De goles así como el clima. Calor, intención, para aquel de Gustavito, por ejemplo, que tiene un paladar siempre muy especial, le diría que no le está gustando. No sé qué opina Gustavito allí de los estudios centrales que le parece este partido. La verdad no es nada agradable hasta aquí. 0-0, aburrido, chato. Veremos si sobre el final salva el gol para uno y otro, pero hasta aquí poquito de lo que se está observando en el partido en Carende. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, aprende tu pasión por el fútbol. Probate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos para cuatro de sabor único. Es Fortín. Pasate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud, Fortín.
José Vera, otra variante, camiseta 16, que se viene José Vera al volante de marca en General Caballero. Y se va Walter Rodríguez, 16 Vera, se vendrá Báez, camiseta 30 igualmente, otra variante más en General Caballero. José Vera por Walter Rodríguez y Báez por Clementino González. Siguiente variante del lado de General Caballero, Vera y Báez. Entonces a la cancha dos variantes más, José Vera por Walter Rodríguez y el otro que se retira, Clementino González, para que ingrese camiseta 30, Cristian Báez. Fútbol de la Argentina, Racing de visita le ganó Lanús por 2-0 en el equipo Granate. Fue el último partido de José Sande. Fue expulsado José Canale. Juan José Cáceres fue titular. Ingresó en la segunda parte Julio Soler en el equipo Granate. 40 y pico de años para San, que también estuvo en Racing en su momento. Exacto, River también en su momento. San, a ver, aquí tengo su edad, 43. 43 años. Se retiró el Pepe San entonces del fútbol profesional, señores. Empatan General Caballero Guaireña 0-0. Ahí toque 12.000 18 cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo 021-238-6.600, Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo, Centro Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, Barrio Primavera Concepción. Sacando la pelota desde el fondo, Arévalos, le queda muy poco al partido, este aburrido juego es la realidad, señores, pasó muy poco dentro del campo de juego entre General Caballero Guaireña, bastante trabado el partido, sacando el arquero Arévalos, balón arriba sobre Clementino, la marca de Rosalino Toledo, mitad de terreno, luego esta acción en ataque de Duarte, marcamos el tiempo de juego, banderín arriba, todo anulado, tiro libre para el equipo de General Caballero. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. 0 para General Caballero, 0 para Guaireña. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Tiro libre que corresponde al equipo local. Encender el motor de tu centro, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor, consulta al 021-325-5000, Banco, un banco para todos, en Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo, estaciones adheridas en Copetrol-PY. Sacando la pelota desde el fondo, Romero para el equipo local, balón para Clementino, golpea de cabeza las manos de Fino Quieto. Señores, balón para Guaireña. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca, Cupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 0-0. Poner Bistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloca todo, shampoo, Bistoni tecnología. En lubricación, en San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Acceso surcas y Perpetuo Socorro en redes sociales San Justo Hierro. Fútbol de la Argentina, minuto 73. Huracán le gana 1-0 a Arsenal. En el equipo local sigue en la banca de suplentes Marcelo Pérez y lo propio en el equipo de Arsenal. Equipo descendido, Alfredo Amarilla. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CCA al 0183459-139 en proven.com.py. Ecolo y Coité. Slot de solo online si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No reaccionamen, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. Decide bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Esperáis aquí David Ojeda. ¿Qué se puede estar analizando en este movimiento? Esperáis Ojeda. Lo de Paniagua. Se lanza Paniagua, pero no es para tarjeta. Fue pelota, no pasó nada. Llegó un poquito a destiempo, pero fue al balón Paniagua. Esto se va acabando en Carendé 0-0. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participas con tus compras desde 600.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Grutter siempre se elige ganando. Llegó Buller, la marca motos que te permiten más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. 43 de partido, el juego 0-0. Saca Arévalos para General Caballero. Fútbol de México, Tijuana de local cayó 3-2 ante Pachuca. En el equipo local jugó Carlos González en Pachuca, titular Celso Ortiz. Señores, Arévalos y el pelotazo largo, falta sobre Lautaro Comas. Se está neutralizando General Caballero Guaireña el partido 0-0. Comas que reclama una tarjeta que no existió, va enojado contra el cuarto juez. Sí, entre Pisotón y Agarrón. Y sí, tiene razón. En esta era falta de Tomás Lescano en contra de Comas. Se iba, sí, es para tarjeta.
falta y tarjeta para Lescano. Y sí, ahora el árbitro le muestra amarilla a Lescano. Saca fino quieto para Guaireña. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Prueba Clanchol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanchol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pelotazo largo de fino quieto, busca Rosalino, pierde la pelota Toledo, va recuperando el volante interno de Guaireña. Falta, dice el árbitro. Infracción sobre Hernán Pérez, tiro libre en su campo, tiro libre para quedar al Caballero. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 3.350 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 más 2.000 millones y salen sí o sí un Kia Niro 0 kilómetros en ETC por Emoy. Qué poco fútbol, señores, en el estadio Carendic sacando Arévalos, balón bien arriba, busca Clementino, la pelota de Sanguina, no, saca Jorge González, se va a quedar tendido Jorge González allí cuando su equipo necesita ganar. La pelota le va quedando Lautaro Comas, se va metiendo Comas en ataque, carga Guaireña, Comas con la pelota, deja para Carlos Lito, a ver qué inventa el 10, alcanza, otra vez para Comas, llega y puede estar el primero, no va a alcanzar Comas, presiona, busca el córner, que dice el asistente, no pasó nada, niño. No, puras ganas, fue, peleó, luchó Carlos Lito, estaba también por allí Comas, pero al final muy largo, en realidad no fue pase, fue como que lanzándose, intentando apuntar esa pelota, punteó, se fue lejos y se viene Borja, camiseta 22, Enrique Borja del equipo de Guaireña, última variante, se va a ir Comas, Borja por Comas, la variante del lado de Guaireña, a ver si llega el bendito gol de los pies de Borja, porque esto se va acabando hasta aquí. Un resultado que no le viene bien a ambos. Repito, mañana Tacuaré de ganar va a ir saliendo de esa zona complicada, pero es cierto, tiene una parada difícil. Ante Cerro va a jugar Tacuaré. Informe conexión total con personal Flow. Borja por Comas, la variante en el conjunto visitante. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Jorge. General Caballero Guaireña sigue empatándose los giros. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Saca arriba los pelotas, viene arriba, va, es buscando las alturas, la marca por parte del lateral izquierdo, Brites de Guaireña, corre Borja en su primer contacto con la pelota, saca Lescano, le queda Parsacud con la pelota, atención, busca Lito Duarte, el disparo, Arévalos, le saca el remate con la zurda a Carlos Lito, se van a jugar 5 más en Carendic. Este empate se celebra en la República de Luque, con esta igualdad Luqueño permanece un año más en la categoría. Se salva Luqueño. Sí, señor. Pero ya no tiene chances de ir a torneos internacionales. Y a ver, está a poco de Guayameliano, 49, está a 4 puntos del equipo de Ameliano, faltan 6. Si gana mañana se recorta 1. Sí, señor. Muy bien, así las cosas entonces. También va a buscar lo suyo Luqueño mañana ante el equipo de Libertad, que puede ser campeón si logra sumar a 3, si logra ganar en el Feliciano Cáceres. La pelota arriba de Carlos Lito Duarte, busca el primero Guaireña. Encantable sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Chortevis, carne 100% chaqueñas. Se está metiendo sobre costado izquierdo, atención. Va cargando Elías Brites, levanta centro para Carlos Lito, bajó de cabeza. ¿Quién llega? Borja, no pudo Borja. Va Carlos Lito, insiste el 10 del equipo de Guaireña. La pelota le va quedando ahora Ángel Martínez. Será lateral para Guaireña en ataque. En Shell bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro. En Chile, estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 01837888250. Pluscar División, generadores, energía sin límites. Mañana Luqueño Libertad, señores. Cerro recibe al equipo de Tacuarembó. Borja, falta, no, dice el árbitro. Borja reclama, cayó cerca del área, pide infracción. Se viene Martínez para Guaireña. ¿Quién es nuestra aliada contra la influenza? Otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino Leche, limpia, desinfecta, perfuma. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cuento General Caballero, el machetazo es ahora. El ahorrazo renovado con precios increíbles. 47 el partido, sigue 0-0, 47 segunda etapa, 0-0 queda el Caballero Guaireña, recordando que Ameliano le ganó limpio 1-0 en Villaliza. Pelota arriba para Borja, golpea de cabeza, va recuperando la pelota, Lescano, saque de manos en su terreno para el conjunto local. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol Black Friday 2023 compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué se rescata de este partido hasta aquí, niño? ¿Las ganas? Y hasta ahí. Las ganas, lo largo que fue ese primer tiempo. Duró 67 minutos entre los dos cortes de energía en un momento, la revisión VAR, las situaciones que se fueron demorando.
rato, pero la verdad, poquito. En este segundo tiempo sí, 5 minutos nada más, las ganas y hasta allí. Ganas, pero pocas chances, poca actividad para los arqueros. Si bien en algún momento Arévalos y Finoquieto tuvieron algunas tapadas, pero la verdad esperaba mucho más del partido por lo que se vienen jugando en la actualidad ambos. Con esto se bloquean un poquito en la zona de abajo General y Guaireña. El partido continúa 0-0, Darío. Mega Farma en Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Carga Guaireña, Carlosito de cabeza, le queda Parsacud, alcanzó, se perfila Parsacud a rematar el disparo, bloquea bien en el fondo sacando Manuel Romero. La pelota se animó Guaireña, se acordó de que tenía que ir al frente Guaireña ahora. Sí, de los dos por lo menos al que parece que le quedó un poquitito más de resto esa Guaireña, que está intentando, que está tratando de golpear en los últimos minutos, se defiende General. Va Carlosito, la marca de Romero, será córner, sí señor, no se fue la pelota ahora sí, tiro de esquina para Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Quedan 1 minuto 20 segundos el partido. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Le pega Alex Franco, tiro de esquina, carril izquierdo, arco de la zona sur. Va Carlosito Duarte para Sacud. Vino centro, pelota arriba. No pudo cerrar del otro lado. Rosalino Toledo, llegó claramente Guaireña, niño. Llegó claramente, parecía que se desviaba en un nombre de General, pero no, finalmente fue en el hombre de Guaireña. Centro con mucha rosca, se pasó por esa jugada, estaba Carlosito también por allí. Llevó cierto peligro, era casi la última. Queda 30 segundos y esto se acaba. Al final terminaron sancionando falta en ataque allí del jugador de Guaireña. 30 segundos y termina. Sacarévalos para el local. Compra chorizos parrilleros, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participas de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Le cobró una mano a Carlosito Duarte, que intentó en esta parte del partido tratar de meterlo a su equipo en campo rival. El árbitro pita mano del 10 de Guaireña. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Para el caballero Guaireña 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Pasa Carvera para el equipo local. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kento. Mil empeños, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Señores, no hay tiempo. Poquísimo fútbol entre General Caballero Guaireña en el estadio Carendú, fecha 20. Empataron General Caballero Guaireña 0-0. Relato Jorge Casal. El comentario final de Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cepellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Hubo lucha, entrega. Por un momento alguna falta, se había cortado el partido por esos cortes de allí de energía. Es un empate que no sirve mucho a ninguno de los dos. En realidad le complica más a Guaireña el empate, le complica más a Guaireña y como que le sirve un poquito allí al equipo de General Caballero que está más arriba en la zona de promedios. Y atento también Tacuarelo que pueda pasar mañana ante Cerro después de este resultado. La temperatura, a pesar del horario, seguimos con 35 grados de temperatura. Una sensación bastante pesada allí para ambos, con este calor allí hidratándose los protagonistas. Sobre el final quedó como esa imagen que buscaba un poquitito sobre el final el equipo de Guaireña allí, con General Caballero también realizando lo suyo. Y es un punto que no sirve mucho a ninguno de los dos, Gerardo, ya en el cierre para lo que se vendrá. ¿Y cuáles serán los próximos partidos tanto para Guaireña y General? Exactamente, hay que repasar que con este empate el luqueño permanece en la categoría. Confirma su presencia un año más en primera división. Guaireña 1,081 y último Resistencia con un punto. Tacuaré de momento fuera 1,082, pero si mañana cae ante Cerro, Tacuaré va a ingresar en zona roja y va a salir el conjunto de Guaireña, Jorge. Correcto, así, de esta manera, final 0-0 entre General Caballero y Guaireña en Mallorquín. Regresamos mañana para lo que será la definición en principio del título. Veremos si se da o no eso del Feliciano Cáceres, igualmente en la Nueva Olla. Luqueño ante Libertad, Cerro ante Tacuaré a las 19, eso con la completa cobertura de fútbol a lo grande. Mañana sobremesa, ¿qué hora, Jorge Luis? Desde las 16, de 16 a 18 mañana sobremesa. De 16 a 18 de todo lo que se viene en la fecha y luego ya toda la previa a los dos partidos el día de mañana. Hoy con Víctor Valenzuela en la asistencia técnica para este partido. Anteriormente fue victoria de Ameliano 1-0 ante Olimpia en el juego que se disputó en Villa Elisa. Empataron General Caballero y Guaireña 0-0. Buenas noches. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Fútbol
Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Monumental. Desde este momento, Radio Monumental 1080 AM presenta Grandes Boleros. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Cómo se vive sin ti?